Y dale que va país, que son las 7:01 de la va? tarde. Y acá Buenas estamos una vez tardes. más en Para que sepas. Eso, para que sepas, Para que Eddie, porque sepas. la gente a veces se confunde. A veces te dicen para que tengas, pero no, es para que sepas. Y así o para se llama, que vengan todos. con la continuidad informativa de América 24 y con muchísima información en el día de hoy, porque hubo declaraciones del superministro Massa, hubo declaraciones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hubo actuaciones, y cuando digo actuaciones, son actuaciones del presidente de la República. Y hay muchas novedades con problemas con el transporte y Sí. te vamos a dar toda la información y también todo el servicio que necesitas. ¿Te parece si vamos a la calle justamente a trabajar sobre este punto? Claro ¿Qué que está sí. pasando con el transporte? Vamos al encuentro de Marcelo Padovani. Hola Marcela, hola Eddie. Hola. Y la gente que va Marce. corriendo, ¿eh? Ay, Como no. ustedes pueden ver, mirá cómo corre la gente, Y porque sí, claro, claro. mirá, Marce, lo que pasó, Eddie, les cuento. Hubo un paro esta mañana cerca de las 9. Impresionante, mirá cómo corre la gente, ¿eh? Esta creo que es una de las imágenes de la tarde, mirá. ¿Por qué Ay. corren así? Bueno, porque los servicios están demorados, Marce. Entonces, si te perdés este que sale ahora, por ahí vas a tener que esperar un poco más de tiempo. Ya querés volver, terminaste de trabajar, Sí, cruzás Marce, el molinete, con este frío. ponés la sube. No, mira cómo Por corre. eso, A ver, así está viajan fresco, los además. argentinos hoy. Generalmente los horarios picos son muy complicados, pero el punto de las demoras hace que todo sea más grosero e incómodo. Contanos un poco en el resumen, ya sabemos que hay un conflicto y que Sí. la realidad es que las empresas dicen que los subsidios no están llegando en tiempo y forma, entonces el problema de caja es que si no te llega en tiempo y forma, cuando llega no cubre los gastos que tenés por la inflación, que crecen más rápido que la demora en pagar por parte del gobierno. Ahora, había una reunión, Sí, habían apaciguado los tantos. ¿Qué pasó en estos últimos 20 días? puntualmente lo que pasó hoy, Marce, tiene que ver con una agresión que sufrió un guarda en la estación de Temperley. Esto provocó un paro, por eso estás viendo acá, digamos que hay como gente que quedó, digamos, varada y ahora se está tomando lo primero que sale para la zona sur, para todo el conurbano, ¿no? Este ferrocarril cubre Ciudad de Buenos Aires con prácticamente todo el conurbano sur de del Gran Buenos Aires. Estuvo paralizado el servicio, Marcela, te cuento, unas 5 horas. Oh. A la hora 6 que se rehabilita el servicio. La más linda de A24, saludos para Bueno, Ay, Ahí así, está, ahí está. te quiero decir que así me da gusto trabajar, ¿viste? Ay, Mirá. por favor, dame más de mirá, eso. no Dame llegué a más de mostrarlo, eso. mirá. Que No llegué a bastante mostrarlo. para mala noticia Se fue tenemos. corriendo, mirá. Mi vida. Sacalo. Va a perder el tren. Si Bueno, pierde el te- tren, no. Por nos va a favor, que nos no va a podemos terminar estar. echando la culpa a Les nosotros. Les contaba. Ahora, Marcelo, acá hay Le una contaba a la alerta, audiencia, Eddie. hay una alerta Sí. del... Perdón, hay una alerta del gremio porque se están repitiendo las agresiones, ¿no? Bueno, claro, tenemos el caso lamentable el domingo, ¿no? El chiquito que murió lamentablemente arrollado por una formación. A partir de allí, agresión al maquinista. Esto también desata un paro. De hecho, te cuento, Eddie, bien señalás ese caso que ocurrió el domingo. Hoy es jueves y recién hoy se reactiva o se reanuda el servicio a Bosques. Estuvo cerrado unos 4 días. Esto tiene que ver, mirá la cantidad de gente que hay, Marcela, Eddie, les cuento. Sí. ¿Por qué están viendo tanta gente? Porque hay como servicios demorados, digamos, la gente no pudo viajar en su horario, digamos. ¿Cada o cuánto- estaban demorados los servicios. ¿Cada cuánto promedio están saliendo bueno, acá los tenés trenes, varios Marcelo? Porque servicios, esto es Eddie. que se va este tren, pero no solamente que está por salir, sino que va a tardar en venir Claro, el otro. Eddie. ¿Cada cuánto están saliendo, más o menos? Claro, bueno, eso te lo informa, mira, eso te lo informa acá en el tablero. No es exacto, pero ponele más o menos, yo lo que vi es media hora. Un retraso de media hora. O sea, si tenés que salir, si tenés que llegar puntualmente, salí media hora antes porque por ahí llegás media hora. Si vas puntualmente, vas a llegar un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque No, el servicio y aparte- sale un poquito más tarde. Aparte, la Porque- mayoría de la gente Sí. que toma tren no vive en la otra cuadra de la estación. No, En general toma otro servicio más de colectivo seguramente Para hasta combinar. llegar a su casa. Entonces, perderte media hora ya es demorarte, no sé, 1 hora más en lo que tardás en llegar habitualmente a tu casa. Claro, claro. Marce, esta Ese es el situación, tema, Eddie. Ese es el tema. decías Sí. que hace 5 horas estamos en esta situación. ¿Y hasta cuándo se supone va a estar en vigencia esta medida de fuerza?
la medida de fuerza ya terminó a las 3 de la tarde. El tema es que lo que está pasando es que tardan en coordinar nuevamente los servicios. Se tarda en poner a punto otra vez los servicios, porque recordá, estuvo 5 horas cortado. Entonces, quizás las formaciones que tenían que estar acá estaban en otra estación, las que tenían que estar en otra estación estaban acá. Es una cuestión de cantidad, ¿no? También, porque vos imaginate, a las 6, 5, 6 de la tarde, todas las formaciones tienen que estar acá en Constitución ¿por qué? Porque el mayor flujo es de la ciudad hacia el sur en este caso. Y eso parece que no ocurría, faltaban formaciones. Mirá, de hecho le voy a pedir a Facu que me muestre, mirá, los servicios, vamos a leerlos si les parece. Dale. Sí. Los servicios circulan con demoras y cancelaciones. Acá hay una alerta naranja, mirá, los servicios circulan con demoras y cancelaciones. Ahí se encendió es un otro. fondo naranja con letras blancas. Ahí está, mirá, cancelado, programado. El del 19-18 está programado para esa hora. Mirá, está cancelado. Ahora hay 2 cancelados. Bursaco y Ezeiza. Sí, en Andén Que ya hay tenían uno que salir. solo. Bueno, Bursaco sale en un minuto. En Andén tenés uno solo, el de Ezeiza, el de las 19:06. Oh. Ahora, Y el otro no lo veo todavía en pantalla. ¿Sabés qué, Marce? El gran punto de esto es que ¿por qué se llega a una medida de fuerza? Entiendo que es repudiable cualquier agresión. Ayer lo decíamos, Claro. a veces el estrés con el que muchos choferes tienen que trabajar cuando están al frente de una unidad móvil como un colectivo. No están exentos ni hay que hablar los guardas que son autoridades y que muchas veces son trabajadores y se tienen que enfrentar a veces a otro trabajador que esté irascible. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a reconstruir, seguro que alguien está enganchándose ahora y no lo vio. ¿Qué fue lo que ocurrió para motivar esta medida de fuerza? ¿Hay un reclamo o un pedido de Cerca seguridad de las- que es Sí. la antesala a este episodio de esta agresión a este guarda? Sí, de hecho hubo un comunicado en el transcurso de la tarde. Esto, repetimos, cerca de las 8:50 exactamente, se paraliza el servicio en toda la línea Roca, por una agresión a un guarda en la estación de Temperley. Esto fue a la mañana. A los pocos minutos, el sindicato decide paralizar todo el servicio por esta agresión. Porque teniendo en cuenta lo que ya había ocurrido el domingo, ¿no? Con el maquinista, que también se había paralizado el servicio por esta situación, que estuvo paralizado hasta bien entrado el lunes. Y esto se repitió en las últimas horas, digamos, la agresión a un trabajador del ferrocarril, y allí el sindicato entonces, uno de los sindicatos, decide parar en protesta y en pedido por supuesto, de más seguridad. Claro, esto afectó, Marce. A ver, a las 9 de la mañana ya a la Ciudad de Buenos Aires ya ingresó gran cantidad de trabajadores, ¿no? Porque el grueso Pero ingresa yo insisto entre en las algo. 6 y las 9. Marce, a ver, el pedido o el reclamo concretamente a quién es, porque están haciéndole un paro y no es a la gente, es la gente la consecuencia de una medida de fuerza que se siente o que se ve afectada. Pero ¿a quién le están reclamando más seguridad? ¿Al gobierno de la ciudad, a las fuerzas de seguridad, a la nación? No, la seguridad no, es a la policía. Digamos, vos sabés que la custodia de los ferrocarriles es de las fuerzas federales. Los servicios de ferrocarril son de fuerzas federales, entonces el reclamo va allí. Sería el ministro Fernández, Claro. el destinatario del reclamo, ¿Y se el sabe ministro de Seguridad. ¿Se sabe la circunstancia de esta agresión al guarda? No, esa circunstancia puntualmente no se sabe. Una agresión, una discusión por alguna situación que ha ocurrido en la formación, y a partir de allí entonces la agresión, Eddie, y el paro, una situación de violencia. Luisito, ¿vos querés aportar Un algo? comentario, ¿no? Mirando las imágenes de la gente corriendo para tomar el tren después de un día de laburo, de esfuerzo, con lo que cuesta todo en la Argentina, a mí me parece que hay una desproporción entre la razón y la consecuencia. Es decir, tendría que haber sido una agresión enorme, gigantesca, para poder justificar que millones de personas estén siendo afectadas en su vida diaria, en algo tan básico como transportarse para volver a su casa después de trabajar. Sí, yo no Hay sé. una desproporción gigantesca, me No parece. sé las consecuencias, Carlito, no sé si vos sabés, si hay un reporte policial concreto, una denuncia en donde se sepa el daño físico, pero independientemente de este caso particular, da la sensación de que hay un reclamo persistente, que es que hay falta
de custodia, de seguridad, sobre todo en algunos horarios y sobre todo teniendo presente la lamentable situación que tenemos, Eddie, que dar constantemente, de que hay situaciones en donde la gente se pone tan irascible que agrede a la autoridad de turno y que hay una situación muy álgida en la calle. Entonces, el redoblar la apuesta por el lado de la seguridad no es un mal reclamo. Uno se pregunta si estas empresas que tienen representantes gremiales fuertes, si estas empresas que tienen un nivel de interlocución constante con los gobiernos justamente por los subsidios, no tienen otras formas de expresar sus necesidades más que esta medida de fuerza. Sí, porque es reclamo tras reclamo y, a ver, son derechos contra derechos todo el tiempo, ¿no? Porque la cantidad de gente que está queriendo tomar el tren en este momento y tiene que correr para agarrarlo, porque si no va a esperar media hora, 40 minutos, es la verdad que desesperante. La situación de agresión de un trabajador puede ser parte de la misma situación generalizada. Entonces el tema es, ¿dónde está el origen del problema? ¿Cuál es el huevo? ¿Cuál es la gallina? ¿Quién tiene que aguantar? ¿Quién tiene que no puede ser el pato organizar? de la boda. ¿Quién tiene que retroceder? El pato de la boda siempre termina siendo el argentino que labura. Siempre. Siempre El tema es que el guarda del tren también es un argentino que labura y el tema es cuál es la solución, porque vos no podés tener un policía al lado de cada guarda, claro, o al lado de es cada cierto. motorman o al lado de cada chofer de colectivo. Entonces lo que tenés es una situación que escapa, me parece, a las responsabilidades individuales y es una situación generalizada. Entonces es una situación donde está afectada el estado de ánimo, la psicología, Totalmente. la tolerancia, la convivencia. O sea, es un estado, los sociólogos lo llaman anomia a esto. O sea, es una situación donde no hay referencia, nadie es referencia de nadie, cada cual hace lo que puede y después, bueno, la mayoría en masa ahí yendo a correr el tren, que seguramente van a tener episodios al borde del ataque de nervios en ese mismo viaje de tren por el amontonamiento. Ese es el problema, Eddie, que propicias aún Mirá más lo que pasa acá, la Eddie. situación frenética Marce. de quien está con pocas pulgas. ¿Qué pasa, Marce? ¿Están corriendo? Bueno, mira, en la plataforma 9... No, sí, pero en la plataforma 9 lo que ocurre habitualmente, digo esto porque me tocó viajar hace poco, yo lo contaba a la tarde, lo que pasa es que viene cargado el tren No entran. y es una batalla porque Sí. por la misma puerta tenés que entrar y salir. Y ahí se arman batallas tremendas, ¿eh? Lo califico de esa manera porque son batallas, o sea, es directamente, el- para entrar, para ganarse un Donde lugar hay, arriba donde del hay tren. amontonamiento hay una situación conflictiva. Esto es así, no puede funcionar de otra manera porque aparte es ese minuto donde todo depende de subir al tren, ¿viste? Parece que la vida dependiera de subir al tren y en un sentido depende, ¿no? Para mucha gente sí. Bueno, mirá, Imaginemos, ¿no? También Eddie. lo que tienen que cumplir un Marce. horario. Sí, Te paso un detalle más, porque ustedes preguntaban, gracias a Bobby Mena que me pasa, que averiguó. El hecho fue que cerraron las puertas allí en la estación Temperley, cerraron las puertas, el pasajero se enojó porque cerraron las puertas del tren y allí le pegó al guarda, que había quedado, digamos, el guarda que había quedado abajo, ¿no? Sí. Y a partir de allí entonces se desata toda esta situación de conflicto que duró desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas paralizado el servicio por esta situación. Sí, yo coincido con Luis, el paro fácil no resuelve No absolutamente resuelve nada, nada del porque- conflicto. Empeora la situación en todo caso porque no ordena nada. Porque aparte del punto de vista de seguridad, ¿qué más medidas Además, vas a ¿sabés tomar? la bronca que va acumulando la gente que tiene que correr ahora para tomar el tren y estar apretados y perder 3 horas de su vida, de su día? Pero por otro La lado bronca también que es acumula. ir a cumplir un papel de orden en un medio de transporte y estar expuesto a que te llenen la cara de dedos ante el primer desperfecto o la primera insatisfacción que tiene un pasajero. Es un tema de la calle, es un tema que Marce nos está, con Facu, que son nuestro equipo en la calle, nos está mostrando. Lo ves todos los días cada vez que tenés que trabajar. Yo quiero aprovechar que está Carlos acá con nosotros, Claro. Carlos de Angelis, que es sociólogo. Generalmente lo sumamos para los análisis políticos, pero la verdad que no deja de ser, como sociólogo, algo que nos gustaría que vos puedas decirnos qué mirada tenés, porque es como dice Eddie, choque entre derechos de trabajadores, cada vez más sensación de que la gente está con una inestabilidad o muy irritable en la calle. Eddie Reyes lo puso en términos correctos, anomia. ¿Qué es la anomia? Es la falta de sentido de lo que es correcto y no. La anomia es la falta de normas, la falta de reconocimiento de la norma y también se pierde lo que es justo y lo que no, digamos, porque es una situación imposible, porque están relatándola con el dramatismo que tiene, porque obviamente una persona agrede guarda y hacen un paro de todo el ramal
y sufren cientos de miles de personas a causa de esto. Entonces me parece que ahí hay una desproporción, que también lo decía Luis, entre la situación y la respuesta. Esto también lo vemos, porque no es un caso puntual que vos decís, bueno, pasó esta vez. Lo estamos viendo a diario, lo estamos viendo que 4 cortan una calle y cientos de miles de personas pueden transitar. Alguien atraviesa un auto en una rampa de discapacitados. Y esto es la falta de vínculo con... Te hago una pregunta bien como sociólogo y como Sí. que vos medís la temperatura de la sociedad. Se lo pregunto también a psicólogos sociales. O sea, la secuencia de pandemia y crisis nos volvió locos a todos. Sí, claro. La pandemia conectó a las personas con su salud mental, que era algo que hablar de salud mental era de especialistas, ¿no? De psicólogos, psiquiatras. Pero yo te puedo decir que el tema de la pandemia, el encierro, el vínculo con la calle, el que va sin barbijo como enemigo, es una cuestión que no es muy sencilla de metabolizar, de entender. Y de golpe también se ve una fiesta en Casa Rosada, lo cual eso llevó a un daño enorme, no solo en las instituciones, sino creer en los demás, ¿no? Creer que estamos... Dubet, un sociólogo francés, dice, ¿por qué estamos juntos? ¿Por qué vivimos juntos en una sociedad? A veces uno tiene la sensación que se termina esa necesidad de vivir juntos. De hecho, mucha gente abandonó la ciudad, se fue a vivir al campo, fue uno de los lejos fenómenos de otra gente. Al Gran Buenos Es decir, esta Aires. idea de no quiero hablar con nadie, digamos. Pero ¿cómo salimos de acá, Carlos? Porque, a ver, tenemos todos una misma mirada de lo que está sucediendo y si no nos pasa, le pasa a alguien que está muy cerca, que estamos saturados. ¿Cómo salimos de eso? Vos sos analista político también, te pregunto, Sí. ¿desde la política hay algo que se pueda hacer? Sí, no hay una respuesta sencilla porque me parece que la política está en otro lugar, no está preocupado Y con por temas lo que urgentes pasa también, ¿no? en el día a día. Está intentando resolver otras cuestiones, está bastante desconectado. Cuando uno ve estas situaciones en general, uno no ve autoridades políticas que respondan de la cara, se presente ahí y diga, bueno, ¿qué pasa? Vamos a solucionarlo. ¿Me puede decir que una buena solución? De alguna forma. Tomo esto, una buena solución sería que un ministro o un secretario se presente, se apersone personalmente y supuesto, diga, para eso muchachos, a ver, están. acá estoy, medida de fuerza, la tomamos, la entendemos, vamos a apaciguar Ministerio de los tantos. Trabajo. Digo, hay 2 millones de instituciones, no es que estoy inventando salidas fáciles, Sí, ¿no? pero acá Hay- llegaste, a mí me parece, Carlos, que llegaste a un nivel de deterioro en las relaciones sociales donde una medida no alcanza, porque acá lo que tenés roto es la cadena de referencia con el otro y la cadena de autoridad. O sea, no hay una cadena que es justo y de que no es autoridad. O sea, justo, el ¿no? que Porque está ahí para evidentemente uno mira, el que está ahí es para injusto esto. ordenar, el que está ahí para ordenar la fila es un enemigo que te hace perder tiempo. O sea, y ese es el código de valores que en el amontonamiento, la desesperación, la angustia y todas estas cosas te llevan a ver en el otro, primero, un competidor por la puerta del tren, quién entra primero. Y después, si vino el guarda y te cerró la puerta en un momento, el enemigo es el guarda. Entonces, tenés toda una confusión de valores donde no hay una Sí, solución pasa que se urgente. encadenan con otras situaciones de falta de justicia. Hoy yo estaba mirando, casi cambio de tema, pero la canasta que dio el INDEC para 4 personas, 111.000 pesos, un número además Sí. como clave. Yo no creo que mucha gente de la que esté ahí gane más que eso. Claro. Entonces también eso... Todo, Sí, pero ese- pensá que la pero gente me- tiene... metafóricamente, un malestar. ese tren te lleva a esa insatisfacción Claro. y a ese nivel de, Ahora, angustia. sí, pequeño comentario, perdón. Es un polvorín esto. No es el único país, no es un caso privativo de Argentina. Fíjate que cualquier disparador de temas serios, ¿no? En los Estados Unidos provocó, por un lado, que se incendiaran todas las ciudades, ¿te acordás con el tema de los abusos de los policías blancos sobre población negra? Y después, del otro lado, la toma del Parlamento norteamericano. Es decir, cualquier disparador lleva a una locura. En Francia, en Alemania, cualquier disparador. Estamos arriba de un polvorín, es un problema Bueno, a en tener Chile en se cuenta. incendiaron iglesias, universidades. Exactamente, en cuando Colombia. Cuando estalla es un infierno. Entonces hay que tratar de bajarlo antes que esto estalle.
Además, me parece que hay un dato de la Argentina de este último tiempo que antes no se registré, que me parece central. Y es que hay gente que tiene trabajo registrado que está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Hay gente con trabajo registrado que no cubre la canasta básica. Eso antes no pasaba. Eso antes no pasaba. O sea, laburás y sos pobre. Laburás y sos pobre. O sea, tenés trabajo registrado pobre, y sos pobre. Yo insisto en esto. Vamos al trabajador en otros espacios de Latinoamérica. Viajar así te degrada la calidad de vida, porque no es que estás volviendo... Claro. Eso no es ingreso, eso es servicio. Mucha gente tiene que volver. Vos decís, bueno, pero el regreso, ¿qué problema hay si en realidad vos no podés llegar tarde a tu trabajo? Pará, hay mucha gente que tiene hijos, que se lo está cuidando alguien, que están desesperados por volver, porque los tienen que ir a buscar. O tienen 2 trabajos. Por favor, tienen 2 trabajos. Perdón, o sea, tiene asidero. Te hago una cadena de vida común. Esto no es ingreso, esto es servicio. Un Por problema supuesto. de mal Esto lo servicio. estamos pagando con los impuestos. Te bajás del servicio, te tropezás con el hueco de la vereda que no está arreglado. Saliste del hueco de la vereda y te apuntaron con un arma para robarte. Y en los servicios llegaste a tu casa y tuviste un problema de que un vecino enloqueció y agredió Nadie está dispuesto a otro. a pagar por ese servicio. Hay que... Nadie está dispuesto a pagar porque ¿y este esto no servicio vale. debería costar cada vez más? No. Ahora vos me decís, el planteo es paguemos lo que vale el servicio, porque no se está pagando lo que vale, es irrisorio lo que cuesta en rigor de lo que la gente paga. Tristemente a todos les cuesta mucho pagar el boleto, pero la realidad es que el costo de verdad es más alto si no hubiese subsidio. Ahora, yo creo que la gente estaría más dispuesta a pagarlo si viajara en tiempo y forma. Y pasa en las grandes ciudades, hay un orden, tenés carteles, te avisan cuándo va a llegar el próximo tren, el próximo colectivo, y se cumple. Y no hay que irse al primer mundo, nada de países nórdicos. Es mirar también cómo se organizan en países como Uruguay. Hay que empezar a mirar esas cosas también, porque si no... Eddie, el planteo es que la gente se banque el ajuste, que la gente se lo banque porque algún momento había que hacerlo. Es verdad. Ahora, ¿qué le vas a dar a cambio? ¿Este mismo servicio? Bueno, Sí. ese es un punto central. Ahora, ¿no? Porque además... pero esa furia que hablas y que sacaba el tema internacional y regional, Luis, Chile es un país muy ordenado en ese sentido. Ahora, un día subieron 30 centavos Y reventó. el Y reventó subte todo. y reventó el país. Tuviste que cambiar la Constitución Nacional. Claro. Después de un problema de aumento Después de 3 del meses de subte. incendio, 3 meses que no lo paraba nada. Además entra en un gris porque parece que el rechazo es superior a la aprobación, es un plebiscito. Entonces entró en un Sí, porque gris. es probable que ahora se rechace la Constitución que se Entró en originó una por esa... situación- O sea, Chile está ahí yendo y viniendo. Claro, Es totalmente. increíble. Yo les propongo, si les parece, para mí es el número del día, estoy con un nivel de nerviosismo importante por mostrarte este número, porque es un poco la gráfica de cómo sale la gente a la vida, qué recursos hay. Y cuando hablamos de cómo estamos en una Argentina en donde se suponía que históricamente la gran composición era de la clase media trabajadora, tristemente cada vez hay menos clase media. Y tristemente tanto lo que mirábamos y reprochábamos y casi que como argentinos nos rasgábamos las vestiduras de decir acá hay clase media, en Chile hay una sociedad con polos muy concentrados de gente rica y gente pobre. Tristemente esas vestiduras no las podemos rasgar más. Quiero mostrarte uno de los números del día, Eddie. Fíjate que tiene que ver con el INDEC. Se dio a conocer hoy, estadística oficial del mes anterior, del mes de julio. Claro, tiene que ver con la inflación. Ahora, ¿qué está pasando con los ingresos en relación a eso? No van a la par, no caminan a la par. Es el número que seguro ya viste en el día, pero vale la pena que lo volvamos a repasar juntos. Fíjate lo que cuesta hoy la canasta básica. Y yo quería mostrarles el número completo y no quedarme solo en el hogar de 4 integrantes, y ahora les digo por qué. Para poder llegar a lo mínimo e indispensable, a lo básico que necesita una familia típica argentina que en teoría se compone de 2 adultos y 2 niños en edad escolar, una familia necesita reunir ingresos por 111.298 pesos en nuestro país. Estamos hablando de un incremento de un mes a otro de que esos ingresos debían subir un 6,8% para que esa familia que ya está, si tiene esos ingresos, está rozando la pobreza. Es lo que no necesitas para no ser pobre, no para ser clase media. Es para comer, vestirte y transitar. Si tenés la suerte de ser propietario, si tenés la suerte de no tener demasiadas necesidades extra, ¿no? Porque digamos que los costos de salud muchas veces no pueden reparar en un hospital público. Entonces, entendiendo que lo mínimo y lo básico pasa por esto que te estoy diciendo, 111.298 pesos. A mí me lleva a pensar que alguna persona que es sostén de familia y que tiene como único ingreso
como único ingreso un ingreso informal que en general se rige en función del salario mínimo vital y móvil y suele duplicar el salario mínimo vital y móvil, es pobre en Argentina. O sea, hoy no existe la posibilidad que se daba hace unos años, cuando yo era chica, se veía mucho, no sé si a vos te pasó, Eddie, en tu generación, de que la mamá decide ser mamá, se queda en la casa, el padre va a trabajar y entonces hay un sostén. No es posible en Argentina hoy. Hemos cambiado por necesidad, no por deseo, cómo tienen que darse las cosas en Argentina. Lo que lleva a esto que te estoy comentando. Si esa mamá tiene que salir a trabajar y ese papá sale a trabajar, insisto, porque es un hogar compuesto por 2 chicos en edad escolar, ¿dónde están esos chicos? Si están en una escuela pública tienen un turno, no tienen 2 turnos. ¿Quién los cuida? Entonces todo tiene que ver con una cadena. Es imposible salir a trabajar, no ser pobre y que alguien no te los cuide. Necesitas que alguien te los cuide y eso también es pagar extra. Claro, es eso que decíamos recién. Alrededor del ingreso hay condiciones de vida, aparte de lo que podés pagar. Es cómo vivís. Absolutamente. Y yo me quiero centrar en el salario mínimo vital y móvil porque hay un número que da a conocer el INDEC, que no está acá, que es cómo sería si en realidad, en caso, supongamos, yo no tengo hijos y entonces es mi manutención individual. Para una sola persona adulta, ¿cuánto necesito para no ser pobre? Tengo que reunir por mes para poder comer y en teoría, comillas, vestirme y en teoría, comillas, poder transportarme por la vida, 36.019 pesos. Ahora, a partir del 1 de agosto, aumenta el mínimo vital y móvil. Estás rozando la pobreza. Con 48.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, que hay muchos argentinos que perciben ese ingreso, porque hay muchos argentinos que están orillando la informalidad. Alquilás. O sea, la mayoría de esa gente alquila, no es propietaria. Sos pobre, alquila, estás condenado a la paga pobreza. Expensas, paga otro tipo de servicios. Absolutamente, Eddie. Entonces, insisto en esto. Los números se pueden leer de una manera u otra. Son números que nos están mostrando cuán degradada está la matriz de clase media en Argentina. Y estamos mostrando el número de pobreza. Me voy al tema de indigencia. Cuestionable también, porque muchos nos llegan mensajes diciendo, con esa plata no se come. Y es verdad. Si vos querés darle a tus hijos y querés tener una vida relativamente saludable, pisás una verdulería o una carnicería y realmente, o un supermercado, no alcanza este número que te voy a decir. Pero para el INDEC, que necesita mirar lo básico, los nutrientes mínimos e indispensables para que no entres en una situación endeble desde el punto de vista salud, esa familia, la misma familia tipo, necesitó para poder comer 49.466 pesos, casi 50.000 pesos por mes. Entonces, cuando se habla de los bonos o cuando escuchamos a los jubilados, e insisto, voy a volver a decir la individual, vamos a los jubilados, al caso de los 7.000 pesos, que tanto esfuerzo fiscal, insisto, es un esfuerzo fiscal, sí. Ahora, mira, la canasta básica alimentaria, un adulto, y no mayor, porque si me pongo a pensar y a hilar finito del punto de vista del adulto mayor, necesita cubrir con más nutrientes, con otro tipo de alimentación que no es la prevista por el INDEC en esta canasta. Para poder comer, un adulto necesita hoy 16.000 pesos según el INDEC. 16.000 pesos todos los meses para comer lo mínimo indispensable. Hay mucha gente que no lo puede cubrir eso. Y un bono de 7.000 pesos, cuando contrasta con esto que te estoy contando, ahí es donde te das cuenta cuán escaso es. Son números de julio. ¿Cuál es la parte negativa de lo que te estoy contando? Que el efecto de inflación permanece. Que los primeros días de agosto, la primera quincena, ya las consultoras privadas, que están muy en línea con los datos del INDEC, dan a conocer ya que la inflación acumula un 3%. Es decir, que este número va a seguir escalando. Es decir, que van a tener que negociar un salario mínimo vital y móvil mucho más alto que el que se venía proyectando. Y es decir, que va a haber una negociación paritaria que no sé cómo van a poder subsanar si los números de inflación siguen en esta inercia que va seguramente caminando a un 90% de inflación, cuando vos tenés paritarias cerradas en un 60% en promedio. Los números tristes, pero números del INDEC que se dieron a conocer hoy. La canasta básica, para poder comer, insisto, necesitas hoy una familia tipo 111.298 pesos. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Y ahí está, ese es el tío Sam, ¿viste? Pero tiene la galerita con bandera argentina que señala, así, como ese viejo emblema de los años 50 de la posguerra americana.
indicando que venía una nueva era en el mundo occidental. ¿Y por qué esta imagen asociada con la Argentina? Porque del otro lado del panorama que te presentaba Marcela recién y que veíamos en la estación de Constitución, hay un gobierno, autoridades que están tratando de a ver cómo hacen para equilibrar las cuentas, que ingresen dólares, que cambie el estado de ánimo en los mercados, que todo se ponga un poquito más respirable para poder avanzar. Le hemos llamado acá a esta etapa del gobierno, tercera etapa del gobierno del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra pata del Frente de Todos, que es Sergio Massa. Le hemos llamado el tiempo Massa o el formato Massa, que está en pleno armado, en plena construcción. Y viene un capítulo exterior, o sea, viene el capítulo donde Sergio Massa va a salir al mundo a tratar de, como dice esta etapa, viste que la marcha peronista dice combatiendo al capital, acá esto es más bien seduciendo al capital para que tome en cuenta a la República Argentina y puedan ingresar de distintas maneras inversiones, dividendos, dólares, para tener los contantes y sonantes en las reservas del Banco Central, pero también para ver si la Argentina puede avanzar en una inversión que le meta gas a la rueda productiva, particularmente en el tema energético, que es por donde se viene la conversación. Hoy Sergio Massa y otros dirigentes, también Horacio Rodríguez Larreta, y con particulares coincidencias en los ejes de su discurso, que después lo vamos a hablar con Carlos De Angeli, que está acá, y hablábamos recién del tema social, vamos a hablar del tema político, coincidencias en lo que viene en la Argentina y se está construyendo, que ambos dirigentes, uno de una fuerza política y otro de otra, dijeron, se viene un gobierno de coalición, no hay otra manera de sacar a la Argentina del pozo en el año que viene, y este ordenamiento de la economía tal vez supere al propio Massa y al propio Frente de Todos en su efectividad, si las cosas, por supuesto, resultan. Hoy empezó este periplo exterior de Sergio Massa en el Consejo de las Américas, que es la reunión del poder económico de los Estados Unidos representado en la Argentina, que convoca a todos los factores de poder locales para que escuchen y se expresen, gobernadores, empresarios, medios de comunicación, políticos. Estuvo Sergio Massa y habló. Hemos además planteado un congelamiento de la planta que no solamente alcanza al sector público centralizado, sino, como conocerán en las próximas horas por decisión administrativa, también a cada una de las empresas del Estado, porque entendemos que en definitiva el desafío de pedir que hagamos un esfuerzo en conjunto entre el sector público y el sector privado tiene que venir apalancado en que el primer esfuerzo lo hacemos desde el Estado y además los funcionarios públicos predican con el ejemplo. Obviamente eso viene acompañado de algunas limitaciones que tienen que ver con gastos superfluos, con viajes, con cuestiones que muchas veces el Estado pierde de control y que a lo mejor no tienen un valor económico gravitante, pero sí tienen un valor simbólico importante para mostrarle a la sociedad que el esfuerzo de austeridad y orden lo hacemos entre todos. Vos fijate lo que dice esta parte del discurso de Sergio Massa, que este es un discurso que te diría tiene consenso dentro del gobierno, pero también tiene consenso con buena parte de la oposición. Sin equilibrio macroeconómico no hay paz social posible. Veníamos hablando de eso en la parte anterior del programa, o sea, la indignación, la bronca, la desesperanza, el choque de unos con otros, o sea, esta ebullición de una situación, decía Luis Rosales, no sabemos cuánto dura, miramos el panorama regional y vimos estallidos por todos lados, o sea, la dirigencia política, la verdad que da ganas de creerle, y le preguntamos a Carlos De Angeli, el discurso, la verdad que está bien. El tema es si la dirigencia política argentina nos va a dar la tranquilidad de sentarse a conversar para estabilizar la salida del país. Como dijo Jorge Argüello, presidente Massa, es un discurso que va a contramano de casi 3 años de la nueva teoría monetaria, que emitir no trae inflación. Está diciendo, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que ir por otro lado que como hasta ahora. Y está hablándole, obviamente, a los sectores empresarios, a los que están retallando la inversión hasta Emilio productiva. Pérsico, líder del movimiento Evita y también funcionario del gobierno, porque es uno de los que están de los dos lados del mostrador, dijo, bueno, llegó el momento de hablarles a los mercados. Esperemos un poquito para que el gobierno pueda restablecer lazos por ese lado. Te lo está diciendo desde allá, desde el fondo de la matanza.
la situación es compleja en todos lados. Las reservas del Banco Central son mínimas para ser optimista y lo sabe Massa, necesita esos famosos 5.000 millones de dólares que no es claro todavía cómo se accede, si se van a abrir los hilos bolsa y van a comercializar eso. Ahora, obviamente es un discurso que casi a contramano de lo que fue la lógica del nacimiento del Frente de Todos. ¿Vos crees que tranquiliza o no tranquiliza? Porque, viste, yo planteaba acá no va a haber ningún shock de estabilidad, ningún shock de tranquilidad ni nada. Lo que deberíamos ponernos de acuerdo, a ver, es en la predisposición de tener ganas de ponernos de acuerdo. Sí, a ver, hay un activo que se ha perdido y que es la credibilidad. La Argentina lo ha perdido, el gobierno lo ha perdido y Massa, por más que diga y acuerde con lo que los demás quieren escuchar, encuentre ciertos consensos. Por ejemplo, el caso de Larreta, hay que decir, bueno, a vos te creemos y todo el resto, todo lo que conforma, porque el sector de Grabois está por romper. No, de un lado el sector de Grabois está por romper y del otro lado Lilita Carrió señala estas coincidencias de Massa y Rodríguez Larreta o de los Massa y los Rodríguez Larreta diciendo esto nos pone en peligro la coalición. Ataca directamente. Inclusive, ¿qué piensan de esto quienes están como líderes de estos espacios? Cristina Kirchner y Mauricio Macri. ¿No? Digo, porque lo pueden plantear en coincidencia Massa y Rodríguez Larreta, pero no son los jefes o no son los únicos líderes de esos espacios, ¿no? Hay otros, principalmente Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Fíjate que Massa hizo un llamado a la oposición a reunirse, pero esa reunión entre Cristina y Macri hizo un llamado al oficialismo a no tener miedo de hablar con la oposición. Sí, también. Ahora, es inimaginable esa reunión entre Cristina y Macri, ojalá que son los líderes políticos. Aunque la reunión no exista. Acordando. Aunque la reunión no exista. Digo, hablando de los números finos, no hay caja. Incluso si el campo liquida. Incluso si el campo liquida. El campo no es que saca más yuyo, más soja, más animalitos y entonces tiene un ingreso extra que le va a aportar. No, vamos a ser concretos y a decir la realidad. Lo que hacen es adelantar lo que ya iban a liquidar en el último tramo del año. Entonces tenés pan hoy, pero tenés hambre mañana. Y eso es importante también demostrarlo, porque la gente está pensando en el horizonte de las vacaciones para saber si en el verano llega la calma. Ni que hablar los políticos especulando también con el buen humor que trae el Mundial en los argentinos tan futboleros. Ojalá, mira. Y que además, insisto, voy a insistir en esto, porque después las noticias viste que no está tan mal la gente. Se está polarizando la sociedad, la pirámide de los que más tienen y los que menos tienen. Y los que dentro de todo tienen algo para gastar, se están dando el gusto de gastarla en vida. Entonces, por eso vos ves un récord, vos mirás el récord de las entradas de Latinoamérica. Los argentinos se llevan la mayor cantidad de entradas para ir al Mundial de Latinoamérica. Cuando vos mirás, sacaron todos los tickets. Esto es real, es dato lo que estoy dando. Pero eso no significa que no haya hambre en el país. ¿Y por qué estoy haciendo el punto sobre los números? Hoy, que le habló al empresariado, que le habló al management de empresas que tienen administración en Estados Unidos, que apoyan a Massa, que se han reunido innumerable cantidad de veces cuando no era ministro de Economía, hoy el riesgo país subió. Hoy el contado con liqui, el dólar para comprar dólares legalmente a través de la bolsa, pero hacerlos en una cuenta en el exterior, volvió a tocar una suma fuerte. Estamos hablando de 295 pesos el dólar formal porque es legal, pero no oficial. Volviendo a la etapa de Eddie, seduciendo el capital, ojalá lo logren. Es lo que hay que hacer, es lo que ha hecho el mundo entero. ¿Qué capital, para Luis? crecer. ¿Pero a quién? ¿A quién le estamos hablando? Porque si es el campo, te van a adelantar. No, capitales internacionales. Es un cambio de eje. Esto que doy es información. Massa amplió su agenda en los Estados Unidos de lo que iba a tener. Iba a ir a verse con el Fondo Monetario Internacional, iba a ir a verse con algunos fondos de inversión, iba a ser una continuidad de lo que había hecho Silvina Batakis en su presentación tan fugaz, que la va a sumar a la delegación, así como lo llevó a Domínguez a hablar con el campo, la va a llevar a Batakis a hablar con el fondo. Pero abrió agenda, Jorge Argüello mediante, en Houston, se va a ir a Texas también, y va a ir a hablar con petroleras por Vaca Muerta y con mineras por el tema del litio. Ojalá lo logren. Pero espérate, porque nosotros venimos trayendo de hace largo tiempo, de gestión Kicillof, ministro de Economía, un acuerdo con la empresa norteamericana petrolera Chevron
para meterse en la explotación de Vaca Muerta, que armó en su momento un escándalo bárbaro por parte de la oposición porque tenía un montón de cláusulas confidenciales, secretas, que no se podían revelar, etcétera, y después los desdibujamientos de la economía argentina hicieron que ese contrato quedara prácticamente en la nada. En la carpeta, Massa lo que tiene es ir a rehabilitar esas conversaciones, traer las inversiones para Vaca Muerta, reforzar las inversiones en el tema del litio y de la minería. Eso está en acuerdo con el gobernador de Salta, que es del Frente Renovador, el gobernador de Jujuy, que es aliado del Frente Renovador, que es de la oposición y presidente del radicalismo, sí, Gerardo Morales. Esos son los capitales que va a tratar de ir a seducir Sergio Massa a Estados Unidos. Estratégicamente está muy bien, políticamente, chapó, es lo que hay que hacer. Ahora, insisto en algo, no es Mandrake el mago, es un ministro de un país que no puede asegurar estabilidad de una política más allá de los 4 años de vigencia del gobierno. Yo lo que digo, si va solo en nombre propio o solo en nombre del Frente Gobierno, del Frente de Todos, no va a funcionar. Bueno, pero claro, acá tenés que ir a buscar esos apoyos como Argentina, estás como hablando Frente Argentino. De inversiones, promedio, perdón Luis, promedio de 15 años. Entonces, a 15 años es un país que no ha podido sostener en los últimos 15 reglas del juego claras, que tienen que ver con algo más allá de una gestión política de un color político. Luis, perdón, ¿querías aportar algo? No, simplemente que ojalá logren seducir el capital. No es tan fácil seducir el capital, tal cual ustedes lo señalan. Los capitales tienen el mundo entero para invertir, el mundo entero. Países con la letra A hay un montón, con la letra B, con la letra C, con la letra D. Si te maltratan, no vienen. Y los venimos maltratando hace décadas al capital. El capital no es mala palabra, el capital es un aliado para el crecimiento, para que la gente no la pase tan mal como la estamos viendo, lo vemos más temprano en los trenes, para que haya inversión, para que haya desarrollo, crecimiento, mejores salarios. Por ahí viene el tema. Ahora, sería una pena que solo se apele a cambiar la marcha peronista y poner seducir al capital porque están desesperados. Sería bueno que realmente lo cambien y entiendan conceptualmente. Por el momento te diría que en el Frente de Todos hay este consenso. Es el momento de Massa porque Massa es el que tiene un discurso más orientado hacia estos sectores, es más conocido por estos grupos del establishment y la economía. No nos une el amor sino el espanto. Claro. No sé si alcanza eso. Diría Borges, porque la situación, y esto que hablaba Marcela del riesgo país, es porque mira los números, números financieros y son muy serios. Ahora, también me parece que hay que volver a construir un país. El Estado, ¿cuál es la función del Estado? Porque no sabemos para qué está el Estado. El Estado tiene una tarea fundamental que es reguladora. Regula mercados y hace regulaciones mirando 30 años adelante. Vos si haces una regulación y en 6 meses la cambiás y en 8 meses cambiás el sistema impositivo y le cobraste el impuesto renta extraordinaria a las fortunas personales, se fueron todos al Uruguay. La próxima vez que los busques, vas a tener que ir a Punta del Este a buscarlo. Entonces, me parece que ahí hay un problema que es de la dirigencia política, la dirigencia empresarial también, porque mucha dirigencia empresarial triangula importaciones, aprovecha todas las oportunidades. Esta diferencia de dólar hizo que muchísima gente hiciera, no sé si muchísima, pero hicieron grandes negocios. Totalmente. Por eso insisto, no es que no es real que hay sectores ganando y que además la están gastando. El problema es la franja del medio, que cada vez es más chiquita. Y estoy hablando de la clase media trabajadora, que las medidas que se toman no llegan a cubrir con esas, poner nuevas cuotas para la paritaria o negociar bonos, no llega a cubrir cómo corroe al bolsillo la inflación. Y los saltos devaluatorios, aunque no sean del tipo de cambio oficial, que dicho sea de paso, lo están devaluando, también traen más empobrecimiento. Y en ese marco hay que anunciar quita de subsidios. En un ratito nada más vamos a estar hablando de una medida que si vivís en un edificio, presta atención porque te va a llegar a tu bolsillo. Es una medida vinculada a la quita de subsidios en la energía eléctrica en las edificaciones. Es decir, si vivís en un edificio, ojo con las expensas. En un rato te cuento por qué. Estamos en comunicación con Luciano Fusaro, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, porque se anuncia que mañana, desde las 22, mañana viernes, desde las 22 hasta las 5, se retoman los paros de colectivos en el área metropolitana por parte de las cámaras del sector. Luciano Fusaro, buenas noches. Gracias por atendernos acá en Para Que Sepas.
Buenas noches y gracias a ustedes. Por favor, ¿nos podés concretar cuál es el reclamo? Porque esto afecta obviamente la tranquilidad. Venimos de estar en, no sé si estás viendo el programa, venimos de estar en Constitución con el paro de trenes, venimos con distintas complicaciones y los ánimos muy caldeados de la población. Y lo que queremos es tener la información exacta de boca de los protagonistas de el ABC de por qué se retoman estos paros de 22 a 5. Sí, bueno, en primer lugar, más que no se tratarían de paros, sino de medidas de adaptación al contexto económico del sector. La realidad es que el sector está operando no es un sector que, a diferencia de otras actividades privadas, fija precios. Nosotros no fijamos precios. Tenemos tarifas que estuvieron congeladas en el 2019, que tuvieron un ajuste menor que se lo comió la inflación en este mes de agosto. Los precios que se utilizan para calcular los subsidios surgen de una estructura de costo que tiene precios del mes de marzo, con lo cual todo este 30% de inflación aproximadamente que hubo desde entonces no está considerado. Y un tercer factor, que es el más grave de todos, es que esos subsidios, que además de estar mal calculados, se pagan tarde. Al día de la fecha hay una deuda equivalente a 22.000 millones de pesos de subsidios, lo que equivale aproximadamente a 3 semanas enteras del costo de operación de los 18.000 colectivos que tenemos acá en el AMBA. Lo cual hace prácticamente inviable la sostenibilidad de los servicios. Te voy a poner un punto acá. Sí. Espera, Luciano, yo quiero ayudar a la gente a que lo entienda. Esto es como si vos alquilás una casa o un departamento y tenés que pagar por contrato del 1 al 5. Y vos tenés que pagar. Exacto. Tenés que pagar, entonces pagás. Ahora, si no te pagan el sueldo, ¿cómo pagás? Eso es lo que está pasando con la situación del transporte. Si no ingresa esa caja, ese en realidad ya asignado fondo por parte del Estado para cubrir el costo operativo, que son los subsidios, porque insisto, con lo que paga el boleto la gente no se alcanza a cubrir el costo total, no tienen cómo mantener operativa y eficiente, que además, insisto, Luciano, hay que exigirlo, tiene que ser cada vez más eficiente el servicio, debería serlo. Ahora, no hay forma. Exacto. Mi pregunta es, ustedes ya se reunieron con el gobierno. Nosotros incluso con Edi tuvimos una de las autoridades del área diciendo ya está cerrado, ya está más o menos se puso en órbita el cronograma para que se aceite y llegue más rápido esa caja que ustedes necesitan. ¿Qué pasó? Porque eso fue hace un mes. Sí, en realidad hubo un paliativo. Nosotros teníamos más de un mes de deuda de subsidio y esa deuda se redujo a 3 semanas. Para citar el ejemplo que vos mencionabas recién hace un rato, esto sería peor todavía. Es como si un asalariado, además de que no se le ajusta el sueldo por el efecto de la inflación, además se le paga tarde. Y a ese asalariado se le pide en contraprestación no ajustar su nivel de vida, ¿no? En este caso, el nivel de vida que tenemos nosotros es que tenemos que prestar un servicio público regulado, con normas de seguridad vial, con pago de obligaciones salariales y previsionales a los choferes, que es más de la mitad del costo, con renovación de material rodante, 1/3 de la estructura de costo está dolarizada, con lo cual en tiempos de escasez es todo un problema el mantenimiento de las unidades. O sea, no se trata de un asalariado que recorta vacaciones, se trata de un sector que virtualmente es asalariado, porque el 90% de los ingresos vienen de subsidios estatales, porque este sector, la tarifa hoy en día es una de las tarifas probablemente más baratas del planeta en términos Contanos reales. una cosa, mira, contanos del boleto total. ¿Qué porcentaje de verdad del costo total que significa viajar pagamos los usuarios hoy, promedio? Sí, te comento, el costo exacto real, si nosotros hiciéramos las cosas bien y sinceráramos los precios de los insumos de la actividad, que esto lo bueno es que es muy transparente porque está todo publicado en el boletín oficial, los ítems, los consumos específicos, la cantidad de kilómetros que está contada con un GPS que tiene cada colectivo, todo eso es transparente. Si le ponemos un precio a cada insumo y lo dividimos por la cantidad de pasajeros, nos estaría dando una cifra de 155 pesos. Eso es lo que cuesta mover un pasajero en el AMBA. Y de ese monto ideal sería, nos está faltando alrededor de 8.000 millones de pesos por mes. El monto total que hoy reconoce el Estado formalmente de esos 155 es de 122 pesos por mes por pasajero. Que además de que están atrasados por la inflación, por eso tenemos un déficit de 8.000 millones de pesos cada mes, además se pagan tarde. Porque si por lo menos se pagaran en tiempo y forma, digamos, esto es lo que venimos, eso es un problema que viene de arrastre lamentablemente
El sector se viene deteriorando de manera gradual y como todo deterioro gradual, esto es como una casa que se empieza a dejar de pintar. El deterioro gradual no es repentino, hasta que de golpe se para el transporte. ¿Qué es lo que estamos pasando ahora? Es que sí, Estamos Luciano, y viendo además, la ¿sabes fase qué? terminal de la operación. Recién lo decíamos, nosotros los usuarios queremos exigir, y sobre todo para aquellos que lo necesitan sí o sí, otros tenemos por suerte alguna otra alternativa de poder adquisitivo cuando pasan estas cosas, de no tener que depender del colectivo. Pero la realidad es que debería exigirse puntualidad, que las unidades estén limpias, que haya aire acondicionado, por supuesto, con el COVID, ¿cómo no? Que estén ventiladas para el chofer, la seguridad necesaria, y la verdad es que no se ve eso en Argentina. Ahora, ¿cómo exigimos como usuarios calidad si en realidad es imposible mantener operativamente? Yo te pregunto, cuando ustedes hablaron con los funcionarios, ¿se habló de ajustar la tarifa para llevarla a ese nivel óptimo que vos estás diciendo sería triplicar el costo que hoy paga el usuario? No, mucho promedio? más. Más Mucho que más. triplicarlo. No, a ver, nosotros te comento cómo es el sistema. Nosotros somos operadores y prestadores de un servicio público. O sea, ni fijamos precios ni fijamos tarifas. Arbitramos entre los costos que los trasladan los proveedores y las tarifas de subsidio, que es una política del Estado. Nosotros lo que exigimos es tener, digamos, las condiciones económicas para operar, invertir, renovar, pagar, brindar la calidad que muy bien decís que merecen los usuarios, aire acondicionado, seguridad vial, es más importante, porque nosotros no transportamos objetos, transportamos personas, seres humanos que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a estudiar, que tienen que ir al hospital, que tienen que tener unidades seguras, no solamente es el aire acondicionado, neumáticos. Por supuesto. Un neumático, disculpame que me detenga en este punto, pero por ejemplo, si uno mira la resolución 443 del año 2022, del 12 de julio de este año, que está publicada en el boletín oficial, que es donde el gobierno hace los cálculos, porque los números de los subsidios no es un número arbitrario, es un número transparente que existe una estructura de costo. Cuando vos mirás lo que para el gobierno vale una cubierta, dice 53.000 pesos. Ahora, si vos buscas en cualquier portal de comercio electrónico, no quiero dar nombres, pero... Sí, el doble como mínimo. No, mucho más. Mínimo. Estamos hablando mínimo. entre 130.000 y hasta 220.000 pesos. Sí, porque estás hablando O sea, de valores de un auto, ¿no? Luciano, vos sabés que... Mucho más. Terrible. Vos sabés- Estamos hablando de un neumático de un colectivo, es Por muchísimo eso. más caro. Totalmente, que sale más o menos lo mismo en todo el país y poner en marcha un colectivo de salir más o menos lo mismo en todo el país. Y a eso voy, porque este programa y la televisión en general, sobre todo hoy que ya hay aire y cable, está todo mezclado, porque viene todo por servicio, en la mayoría de la gente viene por servicio de distribución. En el interior del país ven esta nota y se indignan porque dicen, vos me estás hablando de 22.000 millones que les tienen que pagar y cuánto cuesta el boleto y cuánto tiene que costar, y la gente dice, nosotros acá pagamos el triple el boleto. ¿Cómo le explica un empresario del transporte, del área metropolitana, al argentino del interior del país por qué existe esta diferencia entre el AMBA y las provincias? Si me das 5 minutos, te lo comento, es muy breve. Si es un poquito menos de 5, estaría bien. No, mira, te lo cuento rápido. No, acá acá regateamos todo, acá nadie regala nada. No tenemos subsidiados los minutos. No, te comento. En el AMBA son 18.000 colectivos. En el interior son 14.000. Primera gran asimetría que tenemos. En el AMBA vive 1/3 de los argentinos y está la mitad del PBI. Primera gran diferencia, con lo cual las magnitudes. El AMBA es el segundo sistema de colectivos más grande del planeta, que muy pocos lo saben. Y la segunda ciudad más grande después del AMBA es Córdoba, que tiene 7 veces menos habitantes. Primer punto. Segundo punto y gran diferencia respecto al interior. En el AMBA, todos los costos están calculados en el boletín oficial. Los precios, cada vehículo, que tampoco esto no ocurre en el interior, cada vehículo tiene un GPS. Con lo cual cada vehículo tiene registrado la cantidad de kilómetros que hace y la cantidad de pasajeros que transporta. Cada ítem tiene un consumo específico por kilómetro, un precio asociado, precio por cantidad, un costo total. A ese costo total se le deduce la recaudación, que también es transparente porque viene todo de la SUBE, y la diferencia es lo que paga el Estado. A diferencia del interior, el AMBA tenía un boleto promedio hasta el mes pasado de 13 pesos, inferior al boleto mínimo porque hay muchísimos descuentos. Estamos hablando de que menos de la mitad de los pasajeros pagan el boleto pleno. Hay mucho boleto integrado, estudiantiles, atributo social, jubilados que pagan hasta 8 o 9 pesos, pagaban hace un mes. O sea, eso hacía que el boleto promedio esté en 13 pesos, por debajo del mínimo. Hoy el boleto promedio, después del ajuste que hubo a principios de este mes, está en 18 pesos. Sigue estando por debajo del boleto mínimo. En cambio, en el interior, los volúmenes de pasajeros son distintos, hay menos cantidad de pasajeros. El boleto que se paga en algunas ciudades grandes como Córdoba y Rosario está por encima de los 70 pesos.
Y digamos, esas son las principales asimetrías. Y el tamaño del sistema de transporte acá en el AMBA es muchísimo más grande. Por eso, al tener un boleto tan bajo y una cantidad de colectivos tan grande, que es más de la mitad de los colectivos que están en el AMBA, de todo el país, eso es lo que explica la asimetría. Principalmente son esas variables. Pero aún así, a pesar de que son números que parecen enormes, uno se imagina estos números, pero cuando lo lleva a valores por pasajeros, estamos hablando de que entre tarifa y subsidios, estamos hablando de 122 pesos. Cuando el costo real que yo te estoy diciendo es de 150 pesos. Claro. Y si hacemos una comparación, cuando no había subsidios en el AMBA, por ejemplo, hacemos un marco de referencia cuando no había subsidios, hace 20 años atrás, un boleto promedio en el AMBA valía aproximadamente lo mismo que un café, valía lo mismo que un diario, valía lo mismo que un litro de gasoil común, valía un poco menos que una botella de 1 litro de cerveza. Comparemos cuánto están esos insumos hoy en día. Nada que ver, entonces. Y comparémoslo con los 155 Luciano, pesos que les estoy mencionando. O sea, las proporciones, lamentablemente, al haberse abaratado tanto, estamos hablando de millones y millones de subsidios, pero que siguen siendo insuficientes porque estamos hablando de 240 millones de pasajeros por mes. A ver, y también es cierto que, Luciano, el reclamo también de muchos trabajadores que dicen, pará, porque yo no doy más con todos los costos que me están subiendo abruptamente, no me subas más también esto que es vital para mí, porque lo necesito para ir a trabajar. Entonces también es entendible. Yo te pregunto, ¿cómo se soluciona esto? Si ustedes ya se reunieron con el gobierno, ya tuvieron la explicación del caso, en teoría les explicaron la situación de caja que había, ¿cómo se resuelve? Nosotros entendemos que la mejor forma de solucionar esto es, en primer lugar, calcular bien la tarifa técnica con los costos reales de operación, que esto sale una base de cálculo, no hay ningún misterio. En segundo lugar, los subsidios hay que dárselo a la gente, no a las empresas. Justamente, vos decís muy bien que hay muchas personas que desde ya que no van a poder pagar 155 pesos. Para eso hay atributo social, para eso hay descuentos para jubilados, para estudiantes. Bueno, esas personas obviamente tendrán que tener un descuento, pero después hay personas, como ocurre con la luz y con el gas, que tendrán que pagar los 155 pesos que vale viajar en el AMBA, porque lamentablemente esto alguien lo tiene que pagar, porque el gasoil, la renovación, un vehículo que, disculpame que me detengan esto, pero un vehículo hoy vale 25 millones de pesos. Y cada empresa tiene que renovar el 10% de su flota todos los años para mantener vehículos en condiciones de circulación. Totalmente. Y ese vehículo hoy en día... rueda tremenda. Es complicadísimo. Ese vehículo hoy, según los cálculos oficiales, se reconoce a 13 millones de pesos. Está o sea, bien. la mitad. Eso es lo que está. Te apuro esta respuesta porque tenemos que irnos a otro tema, pero... ¿Y entonces qué? O sea, ustedes hacen esta medida de fuerza, pero imagino, como ya siempre tienen diálogo con el gobierno, van a reunirse. ¿Cómo sigue esta historia para los usuarios también que nos están viendo? No, yo diría, concretemos cuál es la medida de fuerza y cómo va a continuar, para que la gente sepa cuándo no tiene colectivos. Sí, a ver, en realidad no es una medida de fuerza, por eso, por ahí, ¿qué hacen las empresas? Digamos? Las empresas cuando no tienen fondos, lo primero que hacen es dejan de renovar unidades. Lo segundo que hace, que es la etapa en la que estamos ahora, empiezan a reducir servicios para darle prioridad a la hora pico, que es donde está el grueso de los pasajeros. La hora pico de lunes a viernes. Entonces, hoy estamos en la etapa 2, lamentablemente. Es como esto un paciente, hay que hacer una cirugía, bueno, algo hay que cortar, digamos. Cortamos donde menos duele. No, está bien. Yo entiendo entiendo que vos querés explicar las razones del sector y tuviste, digamos, queremos también nosotros entenderlas. Lo que digo es concretamente para la gente, saquemos la connotación de medida de fuerza sí, medida de fuerza no. ¿Cuándo no va a haber colectivos y hasta cuándo? Para que sepa la gente a qué atenerse. Y en principio van a ser los servicios nocturnos y probablemente esto lo vamos viviendo día a día. Esperemos que esto no pase a mayores porque nosotros entendemos que la semana que viene, si no hay novedades, es muy probable que haya parálisis total o semitotal. Esto no va a ser algo coordinado. No va a ser algo coordinado. ¿De todos los horarios? Sí, ¿Un paro total de transporte del colectivo? Sí, pero es que si el 90% de los subsidios... No, yo te entiendo, pero estamos dando una noticia, ¿eh? Esto es una noticia, claro. Porque hasta ahora no veníamos manejando una alternativa de medida de fuerza, como decís vos, por eso yo preguntaba ecuación cómo sigue. Que termina en esta decisión. Mirá, Nos si estás mañana... avisando que si el gobierno no pone el dinero que ya preasignado está, aparte, hojaldre, que en el presupuesto tiene que estar en tiempo y forma, ¿dónde está el dinero? Si no lo ponen, entonces ustedes van a paralizar todo el servicio de colectivos. Es que se va a parar solo, ese es el tema, porque ¿sabes cuál es el problema? Si no entran los subsidios, el gasoil, por ejemplo, 20% de los costos es gasoil, eso se paga de contado y por anticipado. Si nosotros no tenemos los fondos para comprar el gasoil, las unidades no salen a circular. Y esa realidad
La tenemos a la vuelta de la esquina. Esto que estamos hablando, quizás mañana entran subsidios, quizás, pues esto es día a día. Quizás la semana que viene esta deuda que hoy tenemos baja y bueno, los servicios se pararán de Pero noche. es que yo, perdón, sí. yo estoy indignada. No podemos estar viendo como si fuese el clima, dependiendo de un meteorólogo y poniéndole una vela y rezando que llueva para tener una buena cosecha. Esto es otra cosa. Esto es algo que ya debería estar por un cronograma preestablecido. No podemos estar ni los usuarios dependiendo de que los costos den, ni los empresarios viendo azarosamente por WhatsApp si hoy llega o no llega como una aplicación. A ver, tiene que haber una situación más regular. Sí, sobre eso... de todos modos, ¿sabes qué, Luciano? Y vos también, Marce. La indignación está claro. No, o sea, sí, se te va de las manos, uno no tiene nada que hacer. Entonces yo digo, por lo menos saber a qué atenernos. Y ante la pregunta vos nos decís que si esto no se arregla, va a haber retención o no va a haber transporte de 22 a 5 todos los días que haga falta hasta que se pare, hasta que se pague. Y si no se paga, ¿cuándo se quedan sin gasoil y va a haber paro total? ¿Cuándo sería el paro total? Y mirá, yo te digo, la semana, los primeros días hábiles del mes de septiembre, que faltan 15 días, es el momento de pago de sueldos. Es el momento, ese va a ser un momento crítico. Puedo decir, el horizonte es la primera semana de septiembre. Pero para llegar a la primera semana de septiembre, esta segunda quincena de agosto que tenemos que transcurrir todavía, y no se reduce este nivel de deuda que tenemos, porque recordemos que estamos trabajando con precios del mes de marzo, todos los aumentos de gasoil, todo lo que los proveedores nos trasladan de repuesto, las unidades hay que mantenerlas todos los días. Eso no está reconocido, todo eso sale a costa de los empresarios. El sector se tendría que haber parado muchísimo antes. ¿Saben por qué no se paró el sector muchísimo antes? Porque muchas empresas se están endeudando hasta el máximo de su capacidad, haciendo cosas impresionantes. Bueno, ¿y hasta cuándo les alcanza? Supongamos que el gobierno sigue en la misma postura, no entra dinero, no hay caja, entonces no puede acelerar el pago ya pactado con ustedes. ¿Para cuántos días tenés gasoil? Promedio del mercado del sistema de colectivo que tenés. Yo creo que hasta la semana que viene, digamos, porque tampoco tenemos un cronograma cierto de cómo van a estar los subsidios. No tenés stock de gasoil. Pero a ver, por eso, por ahí suena muy alarmista lo que estoy diciendo, pero ¿cuál es la realidad? Vamos a hablar de la realidad del sector hoy en día. Hoy en día se entera día a día la plata que va entrando de este 90% de sus ingresos, de la única certeza que tenemos de la recaudación, es apenas el 10%. Del otro 90% nos vamos enterando a medida que van entrando los fondos, esta deuda no baja. Ahora, perdón, Luciano, discúlpame, yo quiero hacerte una pregunta honesta. Yo quiero que te indignes vos y yo bajo. Porque si nos indignamos los dos, prendemos fuego a la pantalla. No es que me quiera indignar, pero quiero también ser justa. No, te sale, Esto obvio. es algo de este gobierno, de esta secretaría, de este ministerio, de este presidente, o venimos con esta situación de inestabilidad donde es un día a día vamos viendo si nos entra dinero y vamos viendo si podemos comprar gasoil de otra administración. Vamos a también decir una cosa y la otra. Te comento. Sí, pues este problema empezó hace 7 años. Este problema empezó hace 7 años, en el 2016, por una cuestión de crisis. Siempre la historia es la misma. Los gobiernos tienen dos restricciones. Una restricción política para ajustar la tarifa a lo que realmente vale y una restricción fiscal para ajustar los subsidios en compensación a lo que no se paga por tarifa. La variable de ajuste ha sido el sector. Primero ha sido paulatino, por eso cuando uno ve la cifra de renovación de unidades, se han dejado de renovar más de 3.000 vehículos. De hecho, todo ese parque automotor que no se renovó originó un pasivo de inversión que hace que dentro de 18 meses 5.500 vehículos cumplan el plazo de obsolescencia de 10 años. Estamos hablando de 5.500 vehículos que se pueden renovar por una prórroga normativa, que no es lo ideal, porque, insisto, acá transportamos gente, no objetos. Vos hablabas de calidad de servicio. Todo el pasajero se merece aire acondicionado, un coche seguro, que no se rompa, que esté más tiempo en la calle que en el chofer. Bueno, todo eso cuesta plata. Se llama mantener un parque móvil en óptimas condiciones. Y en los próximos 18 meses, 5.500 vehículos cumplen 10 años de antigüedad. Un vehículo de 10 años de antigüedad tiene la mitad de rendimiento de un vehículo a 0 kilómetros. Ese es el nivel de servicio que le estamos dando a la gente. A los 245 millones de pasajeros que viajan en el AMBA, que es la mitad del PBI de la Argentina. Pero, discúlpame, Luciano, vamos a recoger el guante porque si no también te van a decir a vos que es una cuestión política. Vos estás contando que esto es una situación grave que se está dando hace 7 años. Es decir, que pasó una administración de otro color político y no pudo solucionar la inestabilidad de egresos versus costos. Costos que siempre están acelerados por la inflación o una posible devaluación, por cómo tenés vos también trazados tus gastos, donde muchas cosas están atadas al dólar.
esta administración tampoco está pudiendo solucionarlo. Esto empezó hace 7 años de manera gradual, por eso yo te decía al principio que estas crisis son graduales, no son repetidas, es como una casa que se empieza a deteriorar, no es de un día para el otro. Son 7 años de declive, obviamente la pandemia fue un golpe muy duro, porque se cayó la cantidad de pasajeros y toda esa cantidad de pasajeros que se perdió se tuvo que compensar con más subsidios, porque no sé si se acuerdan, en la pandemia los colectivos por norma debían circular vacíos. Sí. No hay nada más caro que hacer circular una unidad vacía, porque ¿quién la financia? Todo eso se financió con subsidios. Yo reconozco que el sector reconoce que el Estado hizo un enorme esfuerzo y eso hay que valorarlo. Durante el 2020 y 2021, sobre todo en época de movilidad, el sistema de transporte en el AMBA no se paró. Eso costó mucha plata y fue un gran esfuerzo del Estado. Pero la realidad es que ese esfuerzo lo hizo el Estado, también lo hicieron los operadores. Y en este contexto de inflación acelerada y de crisis fiscal que tiene el Estado, se juntó la tormenta perfecta y nos encontramos en esta situación. Yo no creo que sea mala voluntad de nadie, pero la realidad es esta, digamos, el sector, digamos... No, más allá de las voluntades y de buscar culpables, esta es la realidad, la situación. La gente escuchó las razones del sector empresario y vos tenés problemas con tu plan operativo, la gente tiene que prepararse en su propio plan operativo para ver que la semana que viene no haya colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires. Esa es la realidad en la que estamos. Ojalá que no lleguemos a esa situación, porque creo que todos los que están involucrados en esta situación, tanto el sector empresario, el sector gremial como el sector gubernamental, es consciente de la gravedad de lo que ello implica y sé que todos están haciendo el mayor de los esfuerzos. Pero la realidad es esta. Por eso es bueno decirlo, porque digamos, empiezan por situaciones menores o que parecen menores, no es que la estoy minimizando, como es una suspensión de servicios nocturnos, porque se afecta lo menos posible a la población. Si la semana que viene esta deuda se reduce, no se mitigará la situación, como pasó hace unas semanas atrás, donde no hubo una reducción del 50% porque entraron más fondos y las empresas pusieron su máximo esfuerzo también, pero llega un momento que con el voluntarismo solo no alcanza. Luciano, te agradecemos la explicación, es importante escuchar a todos los sectores, lo hacemos siempre para que sepas, te invitamos la semana que viene a analizar qué sucedió. Yo te comprometo, incluso si querés, a venir al piso y a que nos expliques cómo siguió, a ver si entra o no ese dinero, porque la realidad es que esto afecta a la vida de mucha gente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Y esto está sucediendo ahora mismo en Córdoba, la marcha de las antorchas. ¿Por qué la gente reclama, por supuesto, justicia por lo sucedido en el hospital neonatal de la ciudad cordobesa, donde murieron 5 bebés? Está trabajando Belén Bianchi en el lugar. Hola, Belén, ¿cómo te va? Tenemos la otra mamá. Carlos, Eddie, Marcela, buenas noches. Bueno, aquí estamos en el neonatal, una vez más en una protesta, en un reclamo, en este caso con las antorchas, padres y familiares que vinieron justamente a pedir justicia, y estamos aquí justamente con algunas de las madres. Vamos a pasarle el retorno a las chicas para que puedan escuchar. Van a ir escuchando de a una, vamos a pasarle el retorno ahí a Vanessa, que primero escuche. Los escucha, chicos. Marcela, bueno. Sí, gracias. Vanessa, una nueva marcha, pedido de justicia. Están al aire Marcela y Eddie. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá. Marcela, ahí te escucho. Que estamos escuchando. Bueno, todo el equipo, por supuesto, quiere conocer tu realidad, tu verdad. Obvio que nuestra forma de solidarizarnos es tratar de visibilizar lo que está sucediendo. Atrás de una marcha hay historias en primera persona. Yo como mamá que sos te pido si podés contarnos qué es lo que sucedió. Tu versión es la historia que queremos contar. Mi bebé nace el 18 de marzo. Un embarazo sumamente controlado, estudios en donde él está perfecto. Ese día nace, las pruebas que le hacen en principio salen un Apgar 9 de 9, o sea, mi bebé estaba perfecto. A la hora y media se entra a descompensar y me dicen que por una arritmia lo van a internar. Lo dejan internado en una terapia intensiva y le empiezan a dar paros cardíacos. Los médicos no saben explicarme por qué mi bebé llega a ese estado. Su corazón estaba
totalmente dañado. Me dicen que no lo pueden solucionar, que ellos están acostumbrados a trabajar con pacientes de riesgo, pero que este daño era algo irreversible, que no tenían forma de solucionarlo. Y el tercer paro cardíaco falleció. O sea, de la nada, un bebito que Vanessa, un bebito que estaba saludable y sano, de la nada pasa a ser un paciente de riesgo. De la nada pasa a ser un paciente irreversible, porque les pedí que por favor trataran de salvarlo de todas las formas que pudieran. Les decía de un marcapaso y me decían que el corazón estaba tan dañado que no iba a poder soportar nada. O sea, básicamente te avisaron que no tenía solución, que te resignes a despedir a tu bebé en vida. ¿Eso te pidieron en el hospital? Sí, así. Ya se estaba hablando de autopsia cuando todavía mi hijo estaba vivo. ¿Y qué hiciste cuando pasó eso, Vanessa? Imagino, aparte de la situación, recién diste a luz. Y yo había tenido una cesárea. Obviamente que el cuerpo no me respondía, la cabeza menos. En ese momento, después, cuando él fallece, nos ofrecen hacerle una autopsia, de la cual también nos dicen que podía ser que no saliera nada, porque al ser tan chiquito y sus cosas, sus órganos y todo era tan chiquito que a lo mejor tampoco salía nada certero, que iba a estar una semana más por lo menos acá, y era alargar tanto la agonía que nosotros decidimos que no le hicieran nada, pensando que era algo natural. Vane, vos hasta ese momento no sabías con nosotros. No sabías que había, por supuesto, otras familias que estaban pasando por lo mismo. Cuando vos decidís que no hagan la autopsia, pensaste en tu dolor propio y el de tu familia, pero no sabías que había otros casos. No, me entero de esto la semana pasada por medio de los medios. ¿Y qué te pasa Nadie se comunicó conmigo para decirme que ni siquiera que mi hijo estaba siendo investigado. ¿Qué te pasa y qué les pasa en casa cuando toman conocimiento de esta situación, donde ya no están solos en este drama, sino que hay otros? ¿Qué hicieron? ¿A quién llamaron? Ese día se nos cayó el mundo encima. Cuando escuchamos la mamá, el relato era igual, exactamente igual que nuestro hijo. Parecía que la historia la estábamos contando nosotros. Entonces vi que le estaba representando el doctor Nagy y automáticamente me comuniqué con él para contarle obviamente que nosotros, en nuestro caso, era igual. ¿Y hoy cuántos casos similares son los que están organizados y promoviendo esta movilización? La muerte por estos hechos exactamente iguales son 5, de los cuales también hay bebés que han quedado vivos, con secuelas, con convulsiones, con daños que pobres bebés a lo mejor los acompañan por el resto de la vida. Y ahora también están saltando un montón de otras mamás de hechos anteriores. Vane, no sé cuántos más salen. Acá estamos con Carlitos Estrione, que junto con Belén, que nos está apoyando desde allí tan amablemente, estamos haciendo el trabajo de dar a conocer la verdad y las hipótesis. Carlitos, se habla de un exceso de potasio, seguro que Vanessa como mamá ya escuchó de esta hipótesis, pero vamos a los reportes oficiales. Sí, Vanessa, un abrazo al corazón, Carlos te habla. Te quería preguntar, ¿volviste a tener algún contacto con la gente del hospital? Cuando surge este caso, ¿se volvieron a comunicar con vos? ¿Te dijeron algo? ¿La muerte de tu chiquito está vinculado a esta enfermera de la que se habló? Nadie se comunicó, nadie, ni siquiera para decirnos que estaba investigando, ni una vez que ya supimos. Nadie se comunicó de ningún lado para hablar con nosotros, para darnos algún tipo de respuesta, para explicarnos por lo menos qué es lo que pasó esos días. Nadie. Por supuesto estás viviendo un calvario que no sé cómo van a salir, que tengan fuerzas, que tu familia pueda encontrar la fortaleza para salir de esta situación.
El fiscal, ¿pudiste hablar? ¿Ustedes fueron a declarar ya a la justicia? Sí, ya estuvimos declarando. Claro. Pero bueno, no tengo otro tipo de respuesta. Vanessa, nosotros la mejor manera que podemos o que intentamos de ayudarte, de ayudar a las familias, es mostrando esta situación y contarlas en primera persona. Te agradecemos del corazón, porque la realidad es que no sé cómo podés hacer para estar tan entera y hablando y contando tu versión, pero es la única forma de reclamar justicia. Y espero que los tiempos, en este caso de la justicia, sean lo más pronto posible, porque claramente acá hay criaturas que están en riesgo y además hay familias que requieren respuesta. El dolor ya está, el dolor no se compensa, pero sí saber la verdad. Te abrazamos desde Para Que Sepas y siempre vas a encontrar en un lugar o un espacio en donde puedas contar la verdad de tu situación. Gracias por compartir tu historia. Les agradezco y decir esto, que nosotros, con lo que nos queda de fuerza, estamos acá peleando porque somos las voces de nuestros hijos que no se pudieron defender y solo nos queda ponernos fuertes y salir a pelear por ellos. Entonces nos ayudan que esto se visibilice para que justamente el caso no quede en la nada y que se exija una respuesta inmediata. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te abrazamos fuertemente. Gracias. ¿Viste esa patada? Esa patada fue hace 8 días y ya es parte de la historia del fútbol argentino, porque se llevó puesta una tibia y un peroné, un drama, un tema que parece futbolístico, que parece de alguien que se le fue la mano o la pierna, en este caso, alguien que pidió perdón, pero el tema llegó a la justicia del modo menos pensado. Se abrió hoy una causa judicial en la que se va a investigar si esta patada no fue un exceso del jugador de Agropecuario, no fue un error de cálculo para llegar a la pelota, sino que se va a investigar si esta patada no formó parte de una apuesta. No entre los jugadores. No entre los jugadores, sino que esta patada pudo haber formado parte de un sistema de apuestas ilegales. ¿En qué consistía? ¿Pero qué se apostó? ¿Quién apostó? ¿En qué consistía? Una lesión, jodeme. ¿Cómo? Sí. ¿Una lesión se apostó? No, se apostó que antes de los 10 minutos del primer tiempo, un jugador de Agropecuario iba a ser expulsado. Y esta expulsión fue a los 6 minutos del primer tiempo. ¿Se apuestan esas cosas? Bueno, para mí, primero, en la Argentina las apuestas futbolísticas son ilegales. En otros lugares del mundo existen. En Inglaterra es, por ejemplo, impresionante. Son online, incluso. Además se apuesta registrado. todo. Sí. El color Sí. de la camiseta. El resultado. No se que apuesta jugadores solo el hacen resultado, los goles. como el pro de local, empate, visitante. Se apuesta con qué camiseta va a salir a jugar el Se apuestan equipo. detalles, todo. ¿Qué, Todo jugadores, ¿Qué jugadores van a hacer los goles? ¿En qué minutos se hacen los goles? Si el gol es de cabeza, si el gol es de penal. ¿Y de esta tiro modalidad libre. existe a tal minuto va a haber un expulsado? No, esa modalidad, en lo que se conoce internacionalmente, hasta donde yo sé, no existe. Ajá. En la Argentina no existen las apuestas futbolísticas, como hace muchos años era el PRODE. Eso no existe. Ahora, párate, ese chico Pero entonces sería un sicario en ese caso. Claro, ¿no? le pegó la patada sería al otro para No y sería cobró. un burro que llegó tarde. Milton Legendecker, Legendecker. defensor, del Club Agropecuario de Carlos Casares, que jugó este partido hace 8 días, el 10 de agosto, contra Boca en la provincia de Salta por la Copa Argentina. Pero para, todos, te digo, nos terminamos solidarizando más con Legendecker que con el lastimado, porque nos daba una pena bárbara. El pibe pidió perdón, incluso habló y lo tenemos. La patada ¿no? que le dio. Vamos a ver lo que dijo Legendecker y seguimos con el tema. Viene para marcar, para presionar Montero. No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y bueno,
se da que lo engancho a él. Pero bueno, y bueno, le quería pedir disculpas, pero bueno, no fue mi intención pegarle. Yo ahí en la cancha pienso que con la amarilla estaba bien, por eso me distraigo de la jugada, me voy ya esperando para defender el centro, todo. Después cuando me llama, digo, bueno, va a hablar conmigo, me va a explicar algo, qué sé yo. Y cuando veo la roja me sorprendo porque digo, no hay VAR, no hay nada. Digo, ¿qué pasó? O sea, ¿quién le dijo? Y bueno, después cuando vine acá al vestuario, que me quedé, me tranquilicé todo, vi la jugada y sí, o sea, es una patada fuerte, pero bueno, no, como te decía, no le quise pegar en ningún momento. O sea, en un juicio este testimonio habría que tomarlo como prueba, a ver si fue honesto, si fue deshonesto. Parece conmovido el pibe, hasta sincero de decir... No. Claro, porque, a ver, ¿qué sería una convivencia entre el referee no se sabe. y el que propició el hecho, que es el jugador que acaba de hablar? Pero para que Carlito no le cree nada. No, lo que está contando Martín no es grave, es gravísimo si es cierto. Porque acá lo que hay es connivencia, una asociación ilícita, no connivencia, una asociación ilícita con el jugador. ¿Y cómo se descubre esto? Si esto es cierto. Y lo otro que no le creo nada, que en este tipo de partidos, Martín, porque sos futbolero, lo sabes también, lo que hacen los defensores es, te atiendo a los primeros minutos del partido para que ya después sepas que acá soy vehemente, soy riguroso. Eso quitando incluso que haya apuestas o no haya apuestas. Claro, eso es una modalidad de juego. Claro, sí. A ver, ¿qué es lo que conocíamos hasta ahora en el fútbol argentino que tenía olor a raro? Los incentivos. Claro. Te pago para que vayas un poquitito atrás, porque me conviene en el resultado. Te pago para que vayas a más, porque si le ganás a ese rival, me conviene a mí. Inclusive hubo causas judiciales en donde se investigó esto. Sí. Ahora, te pago para que seas expulsado, puede ser lo que evidentemente fue. O sea, te pago para que rompas una pierna. Bueno, la apuesta ilegal, porque reiteramos, en el fútbol argentino no existen las apuestas, no está legislado, no está reglamentado. Pero sí se apuesta. No se conocía. No, a ver, yo te digo la verdad, Luis, no tenía conocimiento de que existiese el mercado de apuestas ilegales negro de apuestas ilegales en el fútbol. ¿Cuánto pagaba, perdón Martín, dale. ¿Cuánto pagaba esta apuesta ilegal? Ponías 1, ganabas 30. 30-1 si antes de los 10 minutos del primer tiempo ¿Eso dónde está? ¿En surge un sitio? No, a ver, hay todo un circuito ilegal de apuestas que después se empieza a conocer. Dónde se apuesta, cómo se apuesta. No tiene nada que ver con las grandes cadenas de apuestas, como hablaba Luis recién de Inglaterra o grandes cadenas que hay en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con un submundo dentro del fútbol que lo que hace es esto. Una copia argentina. El que levanta para jugar los naipes, el que levanta quiniela ilegalmente, la quiniela ilegal, que mucha gente conoce. Hay póker fuera del circuito. Bueno, esto es lo mismo. Ruletas. Pero espera, déjame entender, yo que tampoco no tengo tanto conocimiento en el mundo del fútbol, tal vez vos me lo puedas explicar. En la investigación, ¿se está investigando también la participación del club? La investigación se abrió hoy. Es una investigación de oficio que inicia la fiscal Celsa Ramírez, que es la fiscal que está a cargo de la unidad de eventos masivos de la ciudad de Buenos Aires. Es una investigación que abre de oficio a partir de que esto empezó a circular en redes sociales y entre algunos periodistas, que se empezaron a hacer eco de información que tenían de que esta patada podría estar vinculada a una apuesta ilegal. Es una investigación que recién comienza, que hay que ver cómo sigue, que cuáles pueden llegar a ser las medidas de prueba para tratar de llegar a esto, que no va a ser fácil. Para comprobar que hubo un pago por el cual no quedó recibo, o sea, para todo comprobar fue negro que en este el caso jugador de que está haya involucrado existido en esa apuesta ilegal, quiénes son los que están atrás de esta apuesta ilegal, cuánto se pagaba como contaba Carlos, quiénes lo organizaban, si puede haber más personas vinculadas a esto. No va a ser fácil. Las causas, contaba antes que hubo respecto de el pago de incentivos a jugadores o de jugadores que fueron a menos en algunos partidos, se iniciaron y no fue fácil de determinar que esto haya ocurrido. O sea, no va a ser sencillo que la fiscal pueda probarlo. Nadie deja los dedos puestos en una cuestión así. Tendría que encontrarse llamadas, comunicaciones, mails. Testigos que declaren, ¿no? Pero bueno, en concreto hay una causa judicial que se abrió hoy y que va a tratar de determinar algo
novedoso en el fútbol argentino, que es una causa judicial vinculada a una presunta apuesta ilegal en el fútbol argentino. O sea que puede quedar esto en la historia en serio del fútbol argentino, si esto prosperara. Si esto prospera, la historia negra duda, del fútbol argentino. Sin duda. Mira vos. Viajamos a Finlandia, ¿les parece? Sí, sobre todo para dar esta noticia. Al extremo norte del mundo, al extremo sur, al extremo norte. Los problemas de Finlandia. La primer ministro o la primera ministro finlandesa, Sanna Marin, hasta hace pocos meses la más joven del mundo, la gobernante más joven del mundo. Después le ganó por poquitos meses Boric, el chileno, y el montenegrino, el de Montenegro. Pero ella muy linda. ¿Qué edad tiene? 36 años. 36 años. Hay varias fotos muy lindas ahí. Una niña. Sí, socialdemócrata. Una política muy cool y moderna. Ha sido considerada la más cool del mundo por varias revistas. Porque es una política moderna. Ella viene de un hogar interesante. Su mamá se divorcia de su papá y se junta con otra mujer y crían juntas a esta chica que después se transforma en primer ministro de Finlandia. O sea que viene súper progre de los Viene de un hogar del arco iris, así le llaman, ¿no? Allí en Finlandia. Trascendió en un periódico sensacionalista, vieron que en esas sociedades del norte siempre hay periódicos sensacionalistas, un video de su vida privada. No sé si lo tenemos al video, Agus, por ahí. Apa. Ella está con celebrities, bailando, tomando alcohol en un departamento. Ahí se la reconoce, ¿no? A la primer ministro. Está mejor lookeada, te digo. Me gusta más ese look. ¿Te gusta más ese look? ¿Te gusta más el informal? Ahí está, ¿ves? Ahí la tenés. Te queda mejor que la chaquetita esa, ¿viste? Ya está, no se usa más. Ahí la tenés a la primer ministro que ganó celebridad, Marce, por enfrentarse directamente contra Vladimir Putin. Ella fue la que encabezó toda la cruzada para que Finlandia, país fronterizo con Rusia, entre a la OTAN. Ahora, perdón, pero ¿cuál es el problema de que ella esté de fiesta? Disculpen la pregunta, la voy a hacer. ¿Cuál es el problema de que esté de fiesta? Exactamente, ahí está el tema. Ella dijo, es mi vida privada, son videos que no tenían por qué trascender en público. Yo me divierto así. Está meneando. No hubo ningún consumo ilegal, porque el gran tema es si había drogas. No hubo drogas, no dijo... Ilegales. Porque el alcohol es droga. Bueno, Pero espera, no está haciendo esto en un organismo público, lo está haciendo en un ámbito privado. En un ámbito privado y es un video que alguien... ¿Por qué tan escandalizado? Y bueno, porque, a ver, si lo vemos a Alberto Fernández haciendo eso, también nos va a escandalizar. Pero Finlandia está en crisis. Espera. ¿Están en crisis económica? No, bueno, pero digo, lo ves a Biden, lo ves a Biden bailando así y decís, ¿qué le pasó? No, si lo ves a Biden bailando así, decimos que bien que está. Porque las últimas veces que lo vimos en video, no sabía a quién saludar y a quién había saludado 2 veces. Yo lo que digo es, primero, este video de qué fecha serían. De hace muy poquito. Están claras las fechas, no es en pandemia esto. No es una gran Boris Johnson. Ya tuvo un inconveniente en la pandemia porque salió a bailar a las 4 a.m., que era legal, pero no correspondía porque no daba el ejemplo. Es bailarina la primera ministra. Está bien. No entiendo dónde está el problema. No, le gusta bailar. Le gusta bailar. ¿A vos, Carlitos, te indignó? Me indignó. ¿No te gustó? a mí ¿Por qué te indignaste? Es que en Finlandia hace tanto frío que toman mucho alcohol todo el tiempo. Bueno, ¿y cuál es el problema? Hay que pasar el frío, hay que pasar el invierno. Yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando. Yo lo que no puedo creer es esto, que en un país supuestamente tan progresista, el tema sea, porque aparte sé que en los posteos que se hicieron de esto la critican mucho a esta primera ministra por cómo se viste, que usa chaquetas de cuero y esas cosas. Yo digo, un país que acaba de entrar a la OTAN y que eso es un gran tema hito, de discusión política en un continente donde hay una guerra ahí nomás, que es la OTAN contra Rusia, está discutiendo un bailongo. Bueno, pero hay mucha gente que cree que la política tiene que ser conservadora, protocolar, careta. no tiene que darse gusto. Así ves, te digo una cosa. Claro, aunque te metas en la Tercera Guerra Mundial, eso no importa. Hemos tenido matrimonios por conveniencia, gente que en realidad
tiene otros gustos sexuales, pero se muestra con pareja de un sexo diferente. Tal. Bueno, porque, la careteada. Porque, esa es la realidad. Marce, estábamos acostumbrados, sobre todo antes de las redes sociales, en que se podía armar una fachada. ¿Viste? Claro. El típico candidato. El ideal, comillas. El típico candidato norteamericano de sonrisa toda hecha, cara dientes. toda estirada, pelo todo teñido, traje Padre todo de armadito. familia. Padre de familia perfecto. Y después. Peinado con gel. Escúchame, hablando de peinado. Sácate. Escúchame una cosa. ¿Me podés ponchar a Carlos? Acá hubo una renovación. Decime la verdad. Cambiamos el look. Nuestro ¿Qué primer necesitas ministro. saber? Nuestro Me primer gusta, ministro. Mirá qué lindo que estás hoy. Muchísimas Te viniste gracias. galán. Sí, es el pelo, es el Y pelo. está enojado ¿Quiere porque- salir ¿Va a con- ser el chivo del peluquero? No, está bien. no me corto. No, mejor no. Está mejor no. enojado porque la primera ministra no lo invitó a Quiere la salir con la conga. finlandesa. Estaba cerrada la peluquería Estás cuando llegué. indignado, Carlito. Quiere Yo salir estoy con la indignada por finlandesa. el paso. Pará, ponémelo ahí. El problema es que no sabe, creo yo, perdonen. No sabe bailar perrear. esa chica. No, ¿Qué es esa cosa así con las Bueno, manos son, para atrás? Son finlandeses. son nórdicas. Mirá, ahí No eso- está coordinada, No son señora. finlandeses, Mía. No son son variadas. latinas, no son latinas, son nórdicas. Claro. Están ahí con Papá Noel. No. Papá Noel vive ahí cerca, dicen. Tuve la Santa suerte- Claus No, vive a ver, en Laponia. A ver, por alguna experiencia uno podría con llegar a finlandesas. pensar que hay que ver a qué horario fue este video, que viste llega un momento que no coordinás. Bueno, Claro. Habla por vos, querido. No. Ojo. Creo que acá hablamos. No traslades. Hablo por, No proyectes. hablo por la mayoría. ojo que están. O sea, están vos en el carnaval carioca ya te estás despidiendo, ya te Están vas. casi- Finlandia- No llego al carnaval carioca. Finlandia está casi en el círculo polártico. Claro. Es decir, en verano el día es larguísimo. Yo estuve en La- Noches Blancas en Helsinki. La noche tiene 3 horas, algo así. Imposible. Así que están bailando en una ¿Cómo noche, te dormís? en una soleada noche. Es imposible. Claro. Es imposible En una de verdad. soleada noche. No sé si el único privilegiado que conoce Helsinki de nosotros soy yo. Sos vos. Por ahora sí. Nunca vas a vivir una Yo situación quiero tan conocer extrema ahora. como la Noche Blanca. Es Y imposible pará, dormir. contame en primera persona, ¿Qué ¿cómo es? hiciste? Suena raro la ¿Te Noche tapaste Blanca. los Primero, ojos ¿qué es con la un Noche Blanca? antifaz? No oscurece nunca. Todo Ok. el día hay luz solar. ok. Chicos, perdónenme, pero acá a unos kilómetros menos queda Ushuaia. Y pasa lo mismo. Donde pasan esas cositas también. Sí, Sí, también. No tan larga, pero No está tan al sur, pero... tenés el día más largo y tenés la Sí, noche sí, más sí, larga. sí, no, Otra tal cual. A las 11, 12 de la noche es de día en Y Ushuaia. de verdad tienen institucionalizado el... No me voy a hacer el sociólogo finlandés, pero tienen institucionalizado al alcohólico. Bueno, ahora... ¿Cómo sí, es no, y institucionalizado? tienen un monopolio estatal. Vos vas al aeropuerto, me pasó, lo he vivido yo, vas al aeropuerto con una persona completamente embriagada a tu lado. Estás ¿Y en el está aeropuerto todo bien? y el borracho está así, oscilando, le da el pasaporte le fui y se Bueno, sube al avión. tienen, lo vi yo no con hay mis ojos, problema. no me lo Tienen, contaron. No hay tienen un problema. monopolio, todos los países nórdicos tienen un No monopolio demos estatal del ideas. alcohol. Lo único que nos falta, no demos idea. Monopolio porque, estatal del viste, alcohol que importa y vende el alcohol y lo regula. Ahora, el gran tema de fondo acá es, por más que sea la sociedad finlandesa tan abierta, es la vida privada y la vida pública. Es, Las redes. son las redes. Claro. ¿Dónde va a quedar la intimidad con las redes? Este paso me pone Bueno, loca, mirá. Es no sabe bailar. una época donde la Eddie, vida, a ver, privada Eddie, te cuando pasa a tener otro concepto. No hay vida privada, No es la Eddie. vida privada de Con Ana. un Nosotros- celular es otra vida cualquiera te privada. escracha. Nosotros somos A ver, todavía... si vos no querés que se difunda nada de tu vida privada, y garantizate de que no se lo filme, porque si no, Seguro. no tenés garantía de te que digo vaya a una circular. cosa, Eddie, hay muchos casamientos, muchas fiestas últimamente que te piden de personas con relevancia que dejes tu celular Deja en el una fono suerte de, afuera. Bueno, pero- de locker que está al comienzo o en la entrada. A mí me parece de mal gusto. Nosotros Si estás en somos de un otra festejo- generación, pero ¿qué va a pasar cuando la nueva generación llegue a los cargos? Esta chica es de una nueva generación. Obvio, completamente. Entonces tiene otra concepción absolutamente distinta a la nuestra. Pero bueno, en Finlandia... Escúchame, está Sergio Abrevaya acá. Yo sé que no tiene nada que ver, pero es abogado y tal vez nos pueda dar su opinión. No te rías, Sergio. Vamos a ir al tema serio después, pero yo quiero preguntarte a vos, ¿qué opinas de esto? ¿Sobre la fiesta? ¿Y qué te parece? Sobre ¿Está la mal? primer ¿Está ministro. bien? Mira, me ¿Hasta parece dónde que... se pueden divertir los políticos? Bueno, pero te digo lo que creo, sobre todo en un caso como el de ella, que es responsabilidad del Estado. Sí. Me parece que es hasta donde pudiesen ser condicionados. Es decir, que lo que haces pueda funcionar de una manera extorsiva y te limite en la función. Si eso no es así, una vida privada normal. Y esto me parece que no le ofrece Sí, ningún flanco, digamos, porque el Estaba alcohol está bailando, permitido, es más, por lo que contás, está fomentado. Entonces, no parece tener ningún flanco. Entonces, Sí.
Hay otro tema que para algunas sociedades importa, pero es muy discutible, que es lo simbólico. Bueno, pero cada comunidad construye sus símbolos de una manera especial, propia. No me animaría a decir, este es un mal símbolo en Finlandia, porque no lo sé. Ahora, las fiestas, en el caso de Boris Johnson y en el caso de Alberto Fernández, fueron temas políticos serios. Porque, es por el contexto de la pandemia. Y además porque realmente hay un incumplimiento de la ley, en el caso de Alberto Fernández, de sus propias normas. Claro. Él comete, infringe una norma que él mismo aprueba, que fomenta, persigue a los ciudadanos con esa norma y hace la fiestita. Entonces, Boris Johnson pasa lo mismo. Entonces estás en otra situación. Acá por eso decía, esto es legal y además no ofrece ningún flanco. Por eso preguntaba la fecha, porque si era en la no, claro, porque pandemia, si hubiese sido en pandemia, y si las normas de Finlandia lo prohibían, porque cada país tuvo Totalmente. su norma. Claro. Bueno, vamos a hablar ahora que tu posición desde el partido GEN, cómo viene la mirada de lo que está pasando con la marcha de la economía. Vamos a compartir algunas de las declaraciones de hoy que más temprano dio Sergio Massa, pero en un ratito nada más, porque tenemos que ir a una brevísima pausa. Ustedes saben que el tema de los escraches a políticos, a periodistas, generó un revuelo bárbaro en las últimas semanas. Incluso hubo situaciones que tuvieron que ver con esta misma señal. Y la Academia Nacional de Periodismo, que es una entidad no gubernamental, que integrada por, están ahí los 35, 40 periodistas, entre los que están los más prestigiosos y conocidos de la Argentina, emitió hoy un comunicado sobre este tema que dice lo siguiente: la Academia Nacional de Periodismo repudia la práctica del escrache. En los últimos tiempos hemos asistido a una repetición de la práctica del escrache contra políticos de diferentes corrientes y contra periodistas y personas públicas con ideas y posiciones también distintas. La Academia Nacional de Periodismo manifiesta su profunda preocupación por la reincidencia en este método y por la incitación pública a cometerlo. Subraya del mismo modo que tal práctica es una regresión para la vigencia plena del orden democrático y destaca el riesgo que significa poner las palabras violentas en el límite mismo de los actos violentos. Creemos que la Argentina debe recuperar cuanto antes la convivencia pacífica entre personas con ideas diferentes, que se debe respetar el ejercicio del periodismo, sean cuales fueran las ideas que expone, y que se debe evitar el detestable ejercicio del método del escrache y su incitación. El país debe, en síntesis, recuperar mejores estándares de civilización política y de respeto recíproco en la esfera pública. Que haya este tipo de mensajes desde los medios de comunicación nos parece que es muy importante. Y les decíamos más temprano que Sergio Massa participó hoy de un evento muy importante en el sector empresario, que es el Council of Americas. Allí se disponen a participar y organizan además aquellas empresas que tienen en realidad orígenes norteamericanos. Muchas de las multinacionales que hoy tenemos andando estuvieron allí presentes, y hubo tanta cantidad de empresarios que hoy se toparon con este discurso. Escuchá brevemente algunas de las frases más salientes de Massa. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas, por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida, señalando con el dedo, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de la Argentina y el desarrollo de la Argentina. Y ustedes, en su gran mayoría actores económicos y sociales, tienen la obligación de exigirnos a nosotros tender la mesa y ser generosos. Pero también tienen la obligación de exigirle a la oposición tener una actitud madura y responsable y no actuar en la chiquilinada de ver quién sale en el diario dialogando con el otro por miedo a la reprimenda o a la represalia. Bueno, más temprano decíamos, Sergio, te habíamos presentado, estamos empezando a transitar turbulencias económicas muy complejas, pero hay un ministro de Economía que propone un diálogo y que también picantea, por hablar en vocabulario llano y de calle, a los empresarios, interpela a los distintos sectores. ¿Qué opinas vos de esto que acaba de decir Massa? Yo creo que los diálogos institucionales tienen que existir. Si no, en la Argentina los países son imposibles, pero son institucionales. Creo que el diálogo es en el Congreso, con la oposición. Creo que es por vías públicas. Es decir, ¿qué es lo malo del oculto y que te da la sensación de que hay algo que no debería estar? Que los otros diálogos no convienen, porque no dan ningún ejemplo. Me parece que ese camino lo puede practicar fácilmente. Perdón, ¿cuáles serían los otros diálogos?
Y los que ocurren a Mesa puertas de- cerradas, me refiero por supuesto entre oposición y ejecutivo, los que ocurren fuera de la vista de la población, los que están, digamos, sospechados de que puede haber otra agenda que no es la que importa. Como negociaciones pactadas que tienen una conveniencia unilateral y no en el colectivo. Por ¿A eso te ejemplo, referís? pero en definitiva, la luz te elimina ese problema. Así que por el lado del Congreso son correctas. Hay bloques, hay presidentes de bloques, hay diputados del oficialismo, él mismo puede asistir al Congreso. Me parece que esas son las vías. Y me parece que son las mejores vías, sobre todo en este tiempo de turbulencia política, porque te ordenás institucionalmente. ¿A vos te han llamado o te han participado de alguna mesa de diálogo en estos días? No. Y tenemos algunos reclamos respecto de temas como tarifas y demás, por supuesto. No solo por cómo está armado, sino porque creo que lo han tratado acá. Hay algunos sectores como consorcios que están afuera de... Si lo tenemos, lo compartimos con Sergio eso. ¿Cómo va a ser la quita de subsidios a los consorcios? Realmente fue bastante polémico. ¿Vos decís que la oposición debería haber sido participada de esa decisión? Creo que por lo menos tiene que ser escuchada, porque públicamente se plantean estos temas. Lo venimos planteando hace mucho. Yo el tema de tarifa especial de consorcio desde Macri lo vengo planteando en las audiencias de energía, en las dos. En general, la administración de los subsidios, ¿crees, a la luz, al gas, al resto de los servicios, crees que debería haber sido consensuado en el Congreso? Sí, sin duda. Además, me parece que tiene que haber audiencias que están tratando de que no haya, como pasó hace 5 años. Las audiencias públicas tienen por lo menos 2 motivos. Si vos vas a pagar más al final del camino es porque te modificaron la tarifa, aunque técnicamente lo llames de otra manera. Y por supuesto está el valor que se paga de metro cúbico en la distribuidora. También merece audiencia. Vamos a tener aumentos muy grandes. A ver, lo analizamos juntos, ¿te parece, Eddie? Porque esto afecta... ¿Te corro al enano este? Hola, escúchame, ¿no te vas a enojar? Yo lo veo. Chicho, no te enojes, vení. Te lo corro un poquito. Mirá, porque esto es importante. Hay mucha gente que vive en edificios, no solo en la ciudad de Buenos Aires, chicos. En las grandes ciudades no te queda más opción porque además cuesta mucho tener una casa que vivir en un departamento. El cronograma de quita de subsidios se dio a conocer recién ahora. Estamos viendo danzar a la secretaria de Energía en distintos programas. De hecho, la estamos invitando públicamente a que también venga para que sepas y no a otros medios como hace constantemente. Primera factura de agosto. Vas a tener ya una quita del 20%. Es decir, usos comunes, espacios comunes. En todo edificio hay. Solo con el mero hecho de tener un elevador y tener un pasillo, vos tenés energía en común. Que se dispone ese costo entre todos los habitantes de ese edificio. O espacio, en el caso de que sea un PH, compartido por todos. Cuando llegue esa factura, se va a quitar, en principio, el 20% del subsidio que tiene esa factura. En el primer bimestre, que cierra ahora al 31 de agosto. El siguiente bimestre se quita el 40% de lo que queda de ese subsidio. Y en la tercera factura que llegue, que va a ser en el horizonte de diciembre, se quita el 40% restante. Es decir, en total, quita absoluta de subsidios. Esto lo conocimos hoy. Y es importante que lo sepas, porque va a impactar de lleno en las expensas. Ni que hablar, Eddie, esos edificios que tienen... O sea, que no te va a venir solo en tu factura, sino que también te va a venir en las expensas y también te va a venir en los precios y lo que se vaya indexando de la economía a partir de lo que aumentó a las empresas. Hoy hablaba con un administrador de edificios y me decía, va a ser muy complicado para aquellos edificios que no necesariamente son premium. Hoy hay muchos edificios que tienen una piletita o que tienen una canchita de fútbol 5. Bueno, esos son costos de energía muy altos. Este es el cronograma para lo que es edificios. Con comercios también va a ser algo parecido. Tienen un tope, pero también hay quita. Y cuando vos le quitas a los comercios algo como la energía, generalmente esto redunda en remarcación de precios porque tienen más costos, Sergio. Sí, y el impacto es tremendo frente al que perdió poder adquisitivo. 2 millones de personas de los 3 millones de la ciudad de Buenos Aires viven en consorcios. Así que imagínate el impacto que tenés si el edificio tiene, por ejemplo, agua caliente central o calefacción central. Claro. Que además no tienen capacidad económica. Vos decías algo que está muy bien, que hay que tenerlo en cuenta. Un edificio que es premium puede serlo porque hace
30, 40, 50 años que se construyó así, pero por ahí el que compró ya no tiene ingreso o el premium. que alquila, Sergio, ¿Oh? porque no todos los que alquilan, digo, no todos tienen la misma necesidad. Hoy yo puedo pagar esa expensa, pero tal vez la persona que está al lado es un adulto mayor que ya no puede afrontarlo. Bueno, la población de adultos mayores es de 700.000 en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, tenés muchísimos viviendo en edificios que ¿cómo hacen para pagar? Porque no tienen la primera mínima que le permite pedir tarifa social, ¿te acordás? Claro. Pero ¿qué pasa? La tarifa social no se traslada a los servicios centrales del edificio, por lo cual el edificio central, el servicio central funciona, ¿sabes qué? Como si fuese el horno de una fábrica de vidrio. Consume, paga. Está arriba de los 400. Bueno, tengo el agua caliente central, la calefacción central, un montón de servicios centrales. Hay edificios que apagan la caldera en invierno, hay gente mayor. Es un problema muy serio y tampoco puede comprar, y el que alquila lo mismo, un aire acondicionado, instalarlo para volcarlo al eléctrico, porque le va a pasar lo mismo. Así que estamos en los edificios en un problema muy serio que tiene que ser considerado. Que la luz, la luz de noche no es un lujo. Es tenerla prendida en tu habitación es un lujo, pero en una situación de seguridad en la puerta de la calle es necesaria. Entonces ahí es donde se va a sentir fuerte. ¿Qué propuesta tenían ustedes que decís, nosotros llevábamos algo y no pudimos discutirlo porque no se dio ese espacio? Mira, nosotros propusimos dos formatos. Uno, que el que tiene tarifa social la pueda trasladar al consorcio. Pero sobre todo que se mantengan los subsidios en los consorcios. Porque no hay manera de salir. Es decir, si vos tenés que ir hacia una tarifa, digamos, mucho más real, tenés que hacerlo paulatino según el sector. Bueno, este es uno que no puede ser considerado como de alto poder adquisitivo en términos genéricos. Uno puede decir, bueno, pero habrá una injusticia en esa propuesta y habrá un consorcio que está pagando con subsidio y no debería. Bueno, trabajá en todo caso sobre la excepción, trabajá al revés. Claro. Mantener el subsidio. Deberían considerarlo como consideraron el tema de inscribirse para mantener el subsidio, porque hay 4 millones de personas que no llegaron y no se da por hecho que... O porque no tienen internet. Claro, no tienen internet, no quieren hacer el trámite, no tienen quien los acompañe, etcétera. Pero bueno, la secretaria dijo, esto sigue abierto, síganse inscribiendo y vamos a ver cómo se da. Por eso tiendo a suponer que estarán escuchando este tipo de propuestas cuando la gente salte a preocuparse. En teoría va a haber una inscripción de aquel que no puede pagar el costo que significarían las expensas. El tema es que esos trámites burocráticos primero hay que pagarlos. Esta es una de las preguntas que se tienen. El que va después del 31 de julio, ¿cuánto tarda en volver a tener la consideración que merecía? Y te digo algo más, las expensas subieron entre el 30 y el 50%. Y viene un impacto además de paritarias que por lógica uno no quiere discutir los salarios del trabajador, pero es todo sobre las expensas. El consorcio es una patronal rara. Sergio, si te parece, te volvemos a invitar, así charlamos un poco más a ver si hay algunas medidas distintas. Y como siempre, te agradecemos enormemente de participar en nuestro programa. ¿Se terminó lo que se daba? Sí, me cambió la voz que habla por acá, me cambió. Llegó la tiranía. Un dulce de llegó leche. la tiranía. Queridos, ahí viene Gonzalito. Ahí viene Gonzalito. Un abrazo, nos vemos mañana a las 19.